Suscríbete a la Panterita. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales. Radio La Unión, R800 AM. Pertenezco al equipo más grande del mundo, el tuyo, el mío, el nuestro. Pertenezco al equipo que se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida, un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos, una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Manejo sin final. La albirroja cayó ante Argentina con dos matices. Uno, el perdido, donde recibió el gol del Papu. Y dos, el de la tenencia del balón sin golpear el arco rival. ¿Hizo Stoa? Buena paridad. Chile y Uruguay empataron 1-1 en atractivo juego y la clasificación muestra a Argentina con 7 unidades, Chile 5, Paraguay 3, Uruguay 1 y Bolivia sin puntos. Viene la vacuna y al final te hace mal los rayos. Vaya. Piro a la toldería. Alberto Contreras vuelve a Guaraní a pedido del Mister Jubero. ¿Será su año? Fue derrota contra Argentina que nos devolvió a la realidad. La selección dirigida por Eduardo Berizzo sigue buscando su rumbo. Creo que el partido se fue equiparando. Empezó a favor de nuestro rival, circulaban bien, no podíamos presionarlos. Y a medida que el partido avanzó, fuimos equilibrando fuerzas, presionando mejor, robándoles el balón y ganando terreno en el partido. En el final del primer tiempo ya desdoblamos por banda, encontramos desbordes que no terminamos bien. Y en la segunda parte creo que sí, a partir de una actitud, una agresividad en la recuperación de la pelota muy alta, un gran despliegue, arrinconamos a nuestro rival. No pudimos encontrar la jugada para empatar el partido. No tuvimos la claridad exactamente para encontrar una situación
que nos permita empatarlo. Pero creo que a partir de equiparar fuerzas, el empate hubiese sido lógico también. En cuanto a cuestiones específicas, el DT explicó sobre el ingreso tardío de Carlos González. Porque Ábalos estaba jugando un muy buen partido, estaba preocupando, generó una falta en el borde del área de la cual pudimos empatar. Los que estaban en campo estaban bien. Luego, cuando faltan pocos minutos, 10, 5, o el resto o el final del partido, uno desequilibra el ataque con más atacantes. Era el juego aéreo también lo que queríamos encontrar con Samu y Carlos, pero nos faltó en el último 5 minutos generar más peligro. Argentina aplastó el partido, llevó el partido a la pérdida de tiempo y se terminaban nuestras ocasiones. A criterio del entrenador, Andrés Cubas era el indicado para marcar a Messi. Porque era el hombre específico para detener a Messi. Si algo pudimos solventar en defensa o preocuparnos menos es porque lo marcamos muy bien, escalonadamente. Tanto él como Junior jugaron un partido muy ajustado sobre Messi, impidiendo que genere los ataques que habitualmente genera. Creo que ha tenido una actuación, luego se cansó, tenía un problema en el gemelo y por eso el cambio. Y los que estaban en el campo, a mi entender, estaban perfectamente capaces de empatar el partido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Aquí estamos empezando 11:36 en esta mañana, día martes 22 de julio. Muchos temas por tocar, muchos por analizar. Principalmente la derrota de Paraguay frente a la Argentina el día de ayer, un gol contra cero. El tanto de Alejandro Gómez a los 9 minutos del primer tiempo y un partido que después no se modificó en cuanto al resultado. Y estamos aquí para hablar, analizar y debatir sobre el juego de anoche principalmente y otros temas por supuesto también. Nico, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Hola Jota, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Chipi, un saludo para todos. Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. 22 partidos oficiales de Berizzo, solo 5 victorias, 10 empates, 7 derrotas. 22 de manera general. En cuanto a partidos oficiales, 12 en total, 2 victorias, 7 empates y 3 derrotas. 2, 3, 7, Deportivo empate. Sí. Sí, no hay mucha diferencia entre victorias y derrotas y muchos empates. Muchos empates. Con el VAR es tarjeta roja ya para Fede. ¿Por qué? Y entró en plancha. Entró, sí. Ahora, pregunto una cosa. Quiero ir primero a que categoricemos esta derrota de Paraguay. ¿Cómo vos lo calificarías el partido? ¿Cómo calificarías la actuación de Paraguay? Si te nace un título, bien, mal, horrible, desastre, pasable, aceptable, regular, ¿qué nota le pondrías? Más de lo mismo. Un 3, pero más de lo mismo, del 1 al 5. ¿Jota? Y está mal el momento, pero en proceso. Igual que Nico, o sea, no deberíamos estar en proceso, pero estamos en proceso. O sea, te escucho más, vos más para el 2 que para el 3. Y es nota 2, sí, porque te aplazaste, vamos a decir, pasaste con lo justo, hiciste un buen partido, pero no hiciste el partido que tenías que hacer. O sea, en proceso todavía no se encuentra. Fede. Una selección que sigue sin encontrar el rumbo. Ahí está. También 2. Sí. Nota 2. No, claro. Si este partido se hubiese presentado en otra época, en la época de Sudáfrica 2010, en Francia 98, vos decís, le jugamos a Argentina, le tuvimos contra el largo, no pateamos nomás, pero no importa. Ahí hubiese sido una actuación destacada de la selección, que por lo menos intentó, jugó y no le salió. Pero en una situación como esta, en la que para mí particularmente esta selección no genera demasiado, seguimos igual que hace 2 años, sin encontrar el rumbo. Yo me voy a poner ahí en el medio, 2,5, voy a poner para no ir ni al 2 ni al 3 de Nico. Pero yo coincido con Fede. Ahora, el tema es que hay que unir lo que dice Fede con lo que estaba diciendo Jota y Nico, porque ya demasiado pasó para que sigamos en formación. O sea, este es un camino. Yo digo, por eso yo ayer decía también mucha gente otro debate, por eso decía, no, claro, es el momento, pero aguantame, Jota, para cerrar nomás la idea. Ayer me decía, pues en un momento de la transmisión dije, hay algunas cosas que rescatar, y me decían, ¿qué es lo que hay que rescatar? Lo que acaba de decir Fede.
Lo que digo, igual y se pueden agregar más cosas, pero de ahí a que este sea el momento en que estemos pasando por esta situación, esto ya tenía que pasar, no sé, 10 partidos atrás, 6 partidos atrás, 5 partidos atrás. Pero seguimos en proceso y en formación, y en verdad estamos dando la vuelta. El 360 estamos haciendo, volvemos al mismo lugar. Así mismo. Si este partido era en la Copa América del 2019, yo me levanto y aplaudo. Totalmente. Digo, bien Paraguay, estamos encontrando la idea. Lo que pasa es que tenemos que hacer un paralelismo con la selección de de Maldini. Maldini llegaba al aeropuerto, al hotel, del hotel al aeropuerto se jugaba el clásico y él estaba en su hotel viendo dibujitos animados, los picapiedra o no sé qué, y a ver, no había el partido. Él no sabía lo que pasaba en el fútbol paraguayo y creía que todo lo que él hacía era el sumum de lo que venía a ser en un país subdesarrolladísimo en el orden fútbol y que nunca salió a ganar absolutamente nada, ¿verdad? Y Berizzo está descubriendo el Paraguay, sigue descubriendo. Yo me quedo con eso, Nico, y 3 años y no encuentra. O sea, no hay un motivo. Ese es otro debate. Tiene yo toda estoy la de acuerdo. Ya son no puede no darse cuenta él quién es más que el otro para jugarse por un jugador. No puede ser que él siga pensando que Cuba puede ser más que Pica Lucena, por ejemplo. No puede ser que le dé tanto tiempo a Ábalos. No puede ser que le dé tanto tiempo a Ángel Romero. Adoración le tengo yo a Ángel Romero. Pero ya se demostró en 60 minutos, en 65 minutos, que estaba. Hasta ahí nomás era, ya no iba a ser más. Y él habla del cansancio a los 87, Nico. No puede ser. A los 87 le habla del cansancio en conferencia de prensa. Eso es inentendible. No. O sea, el cansancio que en 3 minutos más no podía aguantar. Es ridículo pues lo que dice, o sea, con todo respeto. No tiene sentido lo que explica. Habría que preguntarle y buscar una explicación lógica de Berizzo de por qué contra Bolivia pudo jugar con 2-9 y no contra Argentina, por ejemplo. Porque está bien, uno pedía por Carlos González, pero a mí me hubiese gustado ver en un momento, no digo a los 20 del segundo tiempo, pero por lo menos a los 30, meté 2-9. Ya que estábamos llenando de centro, por lo menos tener uno más para buscar algún otro jugador que pueda... ¿Dónde llenamos de centro? ¿Viste la conferencia o el partido? Por eso. No, era su idea. ¿Dónde llenamos de centro? No. Y las veces que lanzamos centro, lanzamos mal. No llegó ningún centro. Llegó uno cruzado largo que le pasó a Ábalos y Almirón llegó tarde. Ese fue un tiro al arquero. Otro que agarró el arquero. Y otro que fue afuera. Que casi fue un disparo al arco. No, el centro salió mal. Bueno, pero por lo menos si tenés 2-9, tenés más posibilidad de que algún centro llegue a destino. Es una tentación para empezar a lanzar, sí, es lo que nos quedaba. Yo te digo, ahí también, para mí el principal responsable es Berizzo, pero tampoco Berizzo se puede poner a tirar centro. Arzamil y Beto en Cerro son criticados por eso, ¿no? Y hoy son jugadores de selección y nos mandan un centro bueno, o sea, están evidentemente pasando. Arzamendia nunca llegó en posición de centro. Llegó un par de veces Jota y lanzó. Sí, cómo no. Pero no te digo que ahí lo hizo mucho, lo hizo 2-3 veces, ¿verdad? Pero la vez pasada frente a Bolivia también fue ese el problema. Sigo insistiendo que es el problema es la idea, no son los jugadores. En este caso... no sé, Jota, en algunos casos también ya los jugadores, Jota, Espínola lanzó un centro a la luna, Jota, o sea, no sé cómo te voy a explicar, hay veces que tampoco está bien, el técnico, insisto, yo creo que principalmente ayer, en la elección de Cubas y en los cambios, no me gustó de Berizzo, creo que hizo muy mal y se sigue aplazando porque evidentemente yo no sé qué él está viendo en el partido. Él dice ayer en conferencia de prensa que con lo que teníamos faltaba encontrar la jugada. Porque para él se hizo el partido que él quería hacer, por eso te digo, es la idea. Es lo que estamos diciendo. Él hizo el partido que él quería hacer. A Berizzo le hace falta lo que es el copiloto en el rally. Vamos a poner el rally y el Chaco. Los dos se van a hacer el mismo recorrido. Hacen 20 veces, no sé cuántas veces hacen antes de la competencia, sí. Pero en la carrera es el copiloto el que le va leyendo a la derecha, a la izquierda, este sí, este no, más despacio, más, ¿verdad? Un pozo, aquí va a saltar, aquí no va a saltar. El otro sabe también el piloto porque él se fue también, pero hace falta que alguien le esté diciendo, sacalen a Cuba, hermano, la gran pistola, ya vimos ni lo que puede.
El problema no es Cuba solamente. No, pero una forma de decir nomás. Una forma de decir nomás, ¿Cuál varios. es el problema para vos, Jota? Que Romero. Su idea de juego es el problema. Bueno, pero ayer jugamos más a otra cosa que a lo que él quiere de todo el mundo desordenado. Tratamos de tener más la pelota y jugamos con Piridamota y Cubas ahí en la mitad de la cancha con 2-6. No, hablamos en la semana que Argentina te iba a dar la pelota o Argentina te iba a presionar con Calcado y el partido ante Uruguay fue. Encima no jugó Lautaro. Nosotros jugamos mejor que Agüero. Uruguay. Jugamos mejor que Uruguay nosotros, pero fue el partido de Argentina fue calcado al de Uruguay. Entonces la pelota iba a tener nomás luego. Ajá. Y más todavía cuando te hace un gol temprano. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo, Jota, de que la pelota íbamos a tener. Nunca tuvimos contra Argentina. O sea, no, pero con este planteamiento y con esta Argentina, vos tenés que plantear el partido, no las camisetas. Ahí pues está el tema. Muchos pero estamos contentos porque le tuvimos la pelota antes a que Argentina. Argentina no te va a dejar tener la pelota, era el debate previo al partido. ¿Yo? Sí, Jota, claro. Argentina te va a presionar una vez. Si vos salís de la presión de Argentina, retrocede. ¿Cuántas veces dijimos? Porque pensaba de que iba a jugar ese 4-4 con los titulares, ¿verdad? Pero este fue al revés, jugó 4-4 con Di María bien parado sobre la derecha. Perdón, Jota, en una breve sesión extraordinaria el Senado religió a Óscar Cachito Salomón como presidente del Senado para el periodo 2021-2022. Ampliamos todo a las 13:30 con Carlos y con Javier. Yo no sé si esto va a mejorar pronto o no. Porque yo insisto en lo que decía Fede. Si esto era en un momento en el que estábamos buscando otra cosa, perfecto. A lo mejor en 1, 2, 3 partidos te sale. Y lo de ayer, que fue tenencia sin peligro, se convierte en tenencia con peligro y acechando realmente el arco rival. Porque Argentina te esperó. Lo que vos quieras, Jota. Muchos rivales nos esperaron y nunca no solemos tener así la pelota. Esa es una realidad también. Coincido, Jota, espera, pero... Andate al 98, al 2002, al 2006 y vas a encontrar... No teníamos, Jota, no jugamos a los centrazos. No mientas, vas Jota, a encontrar... no me digas, no. Mira los partidos con Bolivia, con Venezuela y vas a ver que nosotros teníamos la pelota. Con Bolivia y Venezuela, sí. Y bueno, y con Ecuador y con algún partido que nos hicieron un gol al empezar, habremos tenido la pelota también. ¿Quién tiene más? ¿Guaireña? ¿Quién tiene más? De la selección paraguaya desde chico no me acuerdo nunca. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más, Guaireña o Cerro? ¿En qué sentido? ¿Quién tiene más como equipo, Guaireña o Cerro? Cerro. ¿En jugadores? Jugadores Cerro, obvio. Bueno, ¿y por qué cuando Cerro le estaba ganando a Guaireña en cancha de Cerro, Guaireña le metió en un arco y le empató el partido? Cualquier equipo en cualquier torneo, en cualquier división, cuando está perdiendo, arriesga y tiene la pelota. Y el otro equipo se repliega, eso es normal. No es algo extraordinario que le tuvimos. Jota, perdíamos de los 10 minutos. ¿Cómo no le vamos a tener la pelota? Hacía uno y nos hacía el segundo y el tercero. Bueno, Jota. pero eso es normal, no estamos... Yo por eso te insisto, espera, pero no te vayas a enojar, Jota, porque digo algo que no te gusta, pero yo insisto, si fuese en un periodo donde queremos hacer algo más y donde estamos corrigiendo cosas, genial, vamos con esta. Ahora, este no es un momento de Paraguay para seguir mejorando y seguir buscando el camino en base a la tenencia de pelota. Es un momento de sumar. Es por ideología de juego. Nosotros perdimos 1-0. Y el 1-0 vino por un error en el estilo elegido para jugar. No había volante tapón. Esa es su idea. Cuando las cosas y la papa queman, pone el sofá en la sala. Jota, en el gol cuando las papas queman, cuando más o menos estamos bien, otra vez vuelve la idea esa de que todo el mundo juega de todo. Piri y Cubas jugaron a marca personal. Sí. Entonces nunca estuvieron enfrente de los centrales. Se ve mal Gómez, le bajamos la caña a Gómez. Se ve mal Piri, le bajamos la caña a Piri. Se ve mal Cuba. ¿Cómo no se va a ver mal Cuba si le hicieron ir a jugar mano a mano con el mejor gambeteador del mundo? Lógico que te va a gambetear. O pensábamos de que vos viste algún jugador en el mundo que le ganó a Messi marcándole mano a mano en gambeta. A Messi se le marca escalonado. No se le marca mano a mano. Messi es el mejor del mundo mano a mano. Mira, hay cosas que ayer a Gómez Agüero le hace las dos jugadas, de golpe sale. Está bien que vos juegues mano a mano, pero no tenés por qué ir a salir al bulto. Y te gira 2 veces, capitán de la selección paraguaya. Es porque está desprotegido. No, demasiado le protegemos también, Jota. Gómez se pasa haciendo atolondrado.
Siempre sale ahí ayer Agüero ya le giró una vez. No hagan la segunda vez, hermano. Te vuelve a girar. Con un Cuba lo mismo. Le giran 2 o 3 veces. Porque sale lejos. Pero Jota, vos podés salir lejos y no perder. O sea, ¿cuál es lo que es el problema? Está bien, yo coincido. Yo también prefiero ordenado. No, en el tanto así. Yo le pongo el más grandote para el cabezazo y te cabecea alguna vez. Alguien te va a cabecear. No, Jota, pero de espalda todo. Le giraban a Cuba. Claro. De espalda, o sea, no es que porque si le sacaba lejos. Le sacaste lejos y el tipo te vino mano a mano y te encaró frente a frente. Bueno, genial, culpa del técnico. Pero si de espalda te gira 3 o 4 veces, no es culpa del técnico. O sea, en ese sentido ahí yo no estoy de acuerdo. O sea, hay alguna cosa que Berizzo tiene su responsabilidad. Y la más grande, insisto, cambio horrible, no lee el partido. No entiendo por qué juega con Cuba cuando en el partido pasado jugó con Sánchez y jugó con Villasanti y Lucena venía haciendo bien las cosas y lo pone a Cuba, que juega en la segunda de Francia. O sea, no sé cuál es el capricho de Berizzo con los tipos que vienen de allá. Ahora, que no marcan la diferencia. Primero Jiménez, ahora hay que bancar a Cuba. Ahora, cuando le ponen el campo de juego y ya es la responsabilidad de Cuba y Cuba pierde 3 o 4 veces de espalda con el jugador que le gira, ya ese ya no es tampoco de Berizzo. O sea, no es... Está bien. Está bien, porque si nos enojamos todos le vamos a buscar las 20.000 errores. Yo lo que estoy intentando es encontrar el inicio del error. ¿Por qué todo el mundo jugó desordenado? Porque acá se sostiene en todo el país que por fin repitió equipo. Cambió la mitad del equipo. ¿Dónde repitió equipo? Un equipo que le pegó un baile a Bolivia, que te esperó es Bolivia, lo que vos quieras, pero antes tampoco le hacíamos eso a Bolivia. El jugador que más chances de gol generó en toda la historia de la Copa América, por encima de Neymar, que alguna vez metió 7 pases de gol, es Cacu Romero. Sí. Cacu Romero metió 7 situaciones de gol en el partido con Bolivia. Sí. ¿Recibiendo dónde? A la derecha. De extremo por derecha, buscando él el espacio como enganche. Sí. Bueno, ayer le cambió de posición. Sí. Él jugó para marcarle a Rodríguez. 2 veces salió en la tele cuando le decía Cacu, Rodríguez. Sí. Él jugó para marcarle a Rodríguez. Entonces, ¿Cacu hizo un buen partido? Sí. ¿Repartió juego? Sí. Pero repartió juego. Tenía que venir a jugar cerca de Piris para venir a la pelota. Él ya no recibía ya donde él lastimaba. O sea, el tipo que te lastimó en ese lugar... Le metiste 10 metros atrás, sí. Y él hizo un buen partido porque Cacu jugó bien, pero jugó 10 metros atrás, no lastimó. Puta, pero ahí entonces, estamos de acuerdo. Cambió medio equipo, no repitió. Ángel Romero y Cacu jugaron a pierna cambiada, entonces tu tenencia hacía que vos lastimes hacia adentro. Y se juntaban entre ellos y pegaban un baile. Esta vez, mira la zona de calor de los jugadores. Ángel, en el gol, Ángel está al lado de Beto. Ángel hizo la raya. Almirón hizo la raya. Cacu vino a jugar cerca de los centrales y Ábalos jugó solo, porque cambió todo el equipo. Todo el equipo. Eso fue en el primer tiempo. El segundo jugó igual. El segundo tuvimos la pelota y jugaron en el mismo lugar. Pero el movimiento era el mismo, era por fuera, todo por fuera. Y le aplaudimos a Almirón, gran partido Almirón. No, Almirón no hizo para mí. ¿Quién le aplaudió a Almirón? Bueno, corrió. La figura de la cancha fue... Y yo le aplaudo por el esfuerzo y por todo, pero... No, para mí Almirón no fue para nada. Es más, intercambió buenas y malas, decía ayer en la transmisión, y en un momento digo que no siempre podés ganar atropellando. Porque él, para mí, eso es cierto, en el primer tiempo generó la más importante atacándole a Molina. ¿Cuál? Molina fue la figura 2 o 3 veces. Para mí Molina fue la figura. Pero vos entonces o querés todo lo malo que yo digo no sirve o cuál es el problema. Pero Jota está bien. Pero no es personal. Pero Jota, pero hermano querido, entiendo que vos tenés otra visión y cuando es Berizzo o cuando es un técnico paraguayo no sé. Pero estoy diciendo ¿cómo tenía paraguayo? No analizamos igual con un técnico paraguayo. No analizás igual. No analizás igual. ¿Con quién, por ejemplo? En el primer tiempo del partido, Almirón le atacó 2 o 3 veces a Molina y generó la situación. Y vos me decís, ¿cuándo? A la pucha, ¿no viste el partido, Jota, o qué viste? O sea, nomás ya en ningún lugar diciendo, no, que cuando pasó eso y me hace el gesto de como que vos entendés y el resto no entiende. Yo no te hago ningún gesto, ¿por qué llevar para otro lado la discusión? Llevo porque Jota no se puede debatir. O sea, vos, todo es no. Ayer Almirón en el primer tiempo a Nahuel Molina le atacó 2 o 3 veces y generó situaciones de peligro. Después se embarulló, que es lo que siempre hace. A mí no me convenció Almirón. Coincido con vos, no hizo un buen partido, pero en el primer tiempo no me diga que no hizo 2 o 3 ataques por izquierda donde se generaron situaciones de peligro. O sea, yo no sé si vi otro partido o relaté otro juego. Pero imposible.
No sé, Nico, decía algo, por favor. No, a mí no me gustó tampoco lo de Almirón, ¿verdad? Primer tiempo sí, creo faltó un poquito más de idea fundamentalmente para el sector de Ábalos, que no salía a meterse, a involucrarse en el juego. Él esperaba muy solo. Yo no sé si él tenía una corazonada de que le iba a sobrar una pelota, iba a rematar, iba a hacer el gol o iba a hacer daño, pero no se involucró como para que la fluidez de juego sea continua. Entonces se diluía todo demasiado rápido. Incluso en varias ocasiones Arzamendia le hizo las espaldas a Almirón en esa primera etapa, pero no terminó en nada porque faltaba uno más dentro de ese circuito futbolístico de nuestra selección. Yo creo que no podemos depender exclusivamente de los arranques de Almirón, y Paraguay ayer volvió a demostrar eso, en especial en el segundo tiempo. Es como que pásenle a Almirón y a ver qué puede inventar él. Sí, así. Tuvimos varias pelotas paradas. En un momento dado del segundo tiempo, la TV mostró el dato: 9 corners a favor tuvo Paraguay. Me parece que en un partido contra Argentina, históricamente hablando, no sé si en algún momento tuvimos esa cantidad, y no le sacamos provecho a nada. Un arranque de Almirón termina con un remate de Ángel Romero a las manos del arquero. Después, la cuestión de los laterales y los centros y compañía, no sacamos provecho de eso. Con pelota en movimiento, digo, o sea, fuera de la pelota parada. Ahí está, hablando de Almirón. Mirá, Jota, por favor, si no va a ser viendo otro partido. 70 veces el partido. Y ahí está, y mirá, entonces, no me diga entonces que Almirón no por izquierda no le atacó a Molina. Pero claro que le atacó, pero no salió al centro. Claro, y estamos de acuerdo, ¿Querés Jota? que te muestre el video de Molina? Está bien, pero mirá, esta no va, Jota. No tome partido nomás. 1-2. Yo no tomo partido. Pero es una de 70. Fueron 2-3 en el primer tiempo. Bueno, pero Jota, de 50 jugadas desesperadas cuando hay que parar y tocar. Jota, que yo no digo lo contrario. Yo no dije al contrario. Por supuesto que hizo cosas buenas. Contigo que Almirón no hizo un buen partido. Por supuesto. Agrego nomás que en el primer tiempo tuvo 2-3. No es su culpa. Y después se embarulló. Le metieron a hacer un trabajo que no era ahí. ¿Por qué no llegó ahí Almirón? Y vos ves en ese fue su trabajo. Ahí otra vez, Almirón no llega. Después vos ves en el gol, Arzamendia no puede salir Arzamendia a atropellarle. Pero ahí vimos 3 jugadas de ataque de Paraguay, que estuvo cerca. Ahí el disparo de Ángel, la llegada de Almirón, cierto, no llegó ese pase final. Pero a eso voy, o sea, yo creo que en algún momento del partido, en varios pasajes, faltó eso que dice Nico, que nos cuesta hacer los goles o dar ese último pase. Ahí está, mira dónde está Almirón y está solo Ábalos. ¿A quién se le va ahí el centro? Almirón siempre estuvo lejos de la jugada porque jugó por raya. Entonces, estaba lejos para atacar, y en el gol, Arzamendia no le puede atropellar a Di María porque Molina le hace el pique y Almirón tenía que seguirle y no le da el cuero para seguirle hasta la raya Almirón. Y se ve en el compacto, en la última parte de la imagen, cuando Almirón ya arranca 6 metros detrás, intenta, pero ya. Entonces Arzamendia tiene que cubrir los dos y le da el espacio a Di María, ¿verdad? Entonces Almirón hizo un trabajo de raya, cuando él hizo un gran trabajo el otro día de media punta, porque cuando arranca de media punta, él lastima. Cuando juega a la raya le aplaudimos todo por lo que casi hizo, pero no hace. Claro que vas a encontrar un par de situaciones que hizo. Es que Jota, coincido plenamente. Es más, yo vuelvo a insistir, Jota, y Nico, Fede y audiencia, y lo dije antes del partido ante Argentina, yo creo que Almirón tiene que comer banco. ¿Por qué sí es muy importante? No, porque ayer entró Oscar Romero y mal o bien le dio más claridad a Paraguay en el pase. Necesitamos de gente que pasa más y no de gente que corre. Ahí es donde yo sé que es otro trabajo, pero para poner a uno tenés que sacar a otro. Es que no lo estoy comparando. Pero es otro trabajo, que Oscar entró de Kaku. Claro. Oscar entró de Kaku. Pero necesita gente que se asocie más. Jota, vos él tenía Almirón y se asocia 2 veces y 8 corre. Él sacó y atropella. Sacó Kaku, metió Oscar. Sacó Cuba, metió Richard. Sacó el 9, metió otro 9. Cada uno entró a jugar en el mismo lugar donde él tenía la idea. ¿Vos viste el trabajo de Piris? En primer tiempo. Piris ayer fue tapón. Y le seguía ahí está. A Paredes. Bueno, su hombre era Paredes. Díganle partido, hizo la de Jiménez con Paredes allá en la Bombonera. En la del gol. Y en la conferencia, el mismo Berizzo dice que Cuba tenía que seguir a Messi. Sí. Bueno, se regala a Cuba en esa jugada porque Messi, ¿por dónde te va a salir si es gambeteador? Por dentro. Si te sale por fuera te da más tiempo de que alguien te ayude. Sí. Él le da al medio, sale por dentro. Piri estaba por delante de Cubas en tu doble 6. Cuando tu segundo volante sale a la mitad de la cancha a presionar, tu otro 6 está por delante de Cuba. Eso es una ideología. Sí, sí.
Eso en una escuela de fútbol, de 10 profesores, 8 te van a decir, no papá, vos le cubrí la espalda. Claro. A ni de jote te invita yo, Claro. en guaraní como nosotros hablamos. Claro. ¿Verdad? En otra ideología es hombre a hombre, no pierda, vos te vayas y voy ya. Entonces los centrales, ¿qué hace Gómez? Le aguantó hasta el último. ¿Qué hace Arzamendia? Le aguantó hasta el último. Cuando Arzamendia iba a romper para ir sobre Di María, Quedó clavado. arrancó Molina. Sí. Entonces Arzamendia tiene que tapar Molinas y el posible pase. Gómez achica, Beto Espinola se queda parado y Oscar Romero, que estaba volviendo ahogado porque lo volvía ya, estaba, tu defensa, tu línea estaba así. 2 habilitaban y 2 limpiaron. Gol. Es error táctico, es error de movimiento, de mecanización. ¿Por qué? Porque vos le estás pidiendo algo que es una idea genial, pero no está lo que dice el profe Maidana, no está en el subconsciente. Vos te vas a la escuela de fútbol. Pero Jota, ahí pierde, por ejemplo, está bien, yo coincido plenamente, yo prefiero mucho siempre lo otro, pero si va a jugar a eso y después tenés a Cuba, que porque en el gol le giran a él, ahí en el inicio de la jugada. ¿Quién le gira? ¿Quién fue? Messi Messi bueno, Messi le papá. gira. ¿Cómo vas a salir a la mitad de la cancha a romper la pero mesa? salís ni a atropellar. O sea, nadie pero le enseñó que no llegue de golpe a marcar. Porque su trabajo es mano a mano. Y él no se crió acá, él se crió allá. Allá se juega igual. En España se juega igual, en todos lados el tapón hace la espalda. Estos son estilos de juego geniales. Muchas veces hablamos, si sale bien aplaudimos todo parado, Totalmente. pero no siempre sale bien, porque no se hace el trabajo que uno tiene instalado. Salió tu lateral, se está yendo, el otro se queda. Eso es normal en la escuela de fútbol. Después está, no, mandamos los 2 laterales, se mete el central, eso vos entrenás y vos haces mecanizado. Pero tu subconsciente cuando vos jugás, se fueron los 2, yo me quedo. Eso es la teoría de toda la vida y nosotros tenemos esa teoría y él tiene otra teoría. Piris hizo un trabajo perfecto para lo que le pidió. Yo te aseguro que si Berizzo no le pedía eso, si vos le repetís ese mismo partido y le decía a Piris, jugá como vos sabés jugar, Piris le iba a trabar siempre a todo. Pero ahí, espera, Jota, ahí es donde quiero ir. Piris ¿Sí o no, hizo Nico? el mismo partido bajo la orden de Berizzo, pero salvo esos primeros minutos, no se vio tan mal como Cuba. No le dejó jugar muchas paredes. Porque estaba compacto el partido, después abrió a los 10 Está minutos. bien, pero Cuba siguió jugando y se siguió viendo mal. Porque estaba abierto, había espalda. Y a eso voy, Piri también estaba abierto, Piri también jugó lo que quiere Berizzo y no se vio tan mal como Porque Cuba. por su lado no arrancaba, Piri tenía que tomarle a un estático, a Paredes tenía que tomarle uno de los internos. Almirón tenía que jugar ahí para correr la Paredes y a Rodríguez, él se turnaba y Piri tenía que resguardar. Piri, si Paredes tocaba y se desdoblaba, Piri se iba a ver mal. A Cuba le tocó la peor, Cuba tenía que salir sobre el lado de Di María y de Messi a campo abierto y jugarse a la gambeta para que la arranquen. Lógicamente que si él hacía un gran partido y el mundo iba a estar hablando de Cuba, tenía que contenerle a Messi y a Di María en un sector abierto, en un mano a mano. Estamos hablando de Messi. Yo lamento mucho que después del partido frente a Brasil la APF no haya cambiado de técnico, sinceramente. Yo lamento mucho que el discurso de Robert Harrison y de... ¿Con quién hablamos nosotros? Con Díaz de Ibarra, habíamos charlado, ¿verdad? Sí. Sea el de... estamos haciendo un gran trabajo. Y lamento mucho que ya se haya arrancado la Copa América con este técnico. Y ojalá repunte, y ojalá le ganemos a Chile 4-0 jugando mejor que ayer y le ganemos a Uruguay 7-0 también. Y que clasifiquemos a la Copa del Mundo y le abracemos todo a Berizzo. Pero hasta acá, en 20, ¿cuántos partidos? 22. 22. En 22 partidos seguimos en un 360. Estamos dando la vuelta a la plaza y volvemos al mismo lugar. Como decía Jota hace rato, mejoramos en esto, volvemos a lo anterior. Cambiamos esto, volvemos al punto inicial. Y yo no sé qué va a pasar con Berizzo. Yo no sé si la APF está contenta, está conforme. La vez pasada escuché que Harrison estaba discutiendo de fútbol con un colega y me asustó lo que manifestaba, sinceramente, porque evidentemente o Berizzo les convenció a todos, o estamos viendo todos otra forma. No, pero es que de verdad, Fede,
El único yo insisto, a mí ayer el partido, ayer dije en el momento del relato, yo no sé si merecemos estar perdiendo, no es que merecíamos ganar ni mucho menos, pero era un partido ahí de empate, ¿verdad? De 0-0, de nadie le atacaba a nadie. Dentro de eso, Paraguay tuvo la pelota en el segundo tiempo sin hacer daño, con muy pocas situaciones donde atacó el área de Argentina. Pero eso es un camino que hoy no es el que tenemos que recorrer. Hoy necesitamos de los puntos. Hoy tenemos que ganar. Es cierto, esto es Copa América. Y decíamos la vez pasada, es un partido, y decía en la previa, lindo para medirnos. Ahora, no nos medimos porque no jugamos a nada. No hay solvencia en ninguna de las líneas. Es que parece que. Ahí comenzamos. Parece que esto. Y no otra vez. No hay una consolidación de ninguna de las líneas del equipo albirrojo. Entonces es demasiado tiempo para un técnico para que no haya, que uno no funcione, que dos no funcionen, hasta tres de alguna de las líneas de defensa, medio ataque, ¿verdad? Se puede tolerar. Entonces hace el cambio y ve si el otro pero ninguna de las líneas funciona bien por los cambios constantes de hombre y de esquema, como graficó recién JJ. Entonces hay jugadores que deambulan en la cancha sin entender la idea de juego de este técnico. Ahora, yo creo que hay algunos puntos positivos. A mí me gusta el trabajo que está haciendo Alonso, por ejemplo, Junior. Él jugó bien. Porque con todo el desorden del equipo, es ahí cuando le dio a Jota. Después también hay parte de es mucho de los jugadores. Gustavo Gómez, insisto, se pasa atropellando a medio mundo. Alonso tiene una calidad que está demostrando una vez más, tanto ante Bolivia como ayer. Para mí Alonso jugó bien. Frente a Brasil también jugó bien. Ayer habrá dado 3, 4, 5 pases desde su sector hasta el 9 por poco, ¿verdad? Exagerando. Adelantando al equipo. Se hace cargo del fondo. O sea, lo de Alonso para mí es muy bueno. Fede, perdón. El único pero público de Robert Harrison fue Omar Alderete antes del partido contra Uruguay. Claro, no está mal, ¿verdad? Porque por algo el técnico es el técnico, igual el presidente o cualquier persona puede entrar al debate y decir ¿por qué esto y por qué aquello? El mismo Robert Harrison contó en una entrevista que no estaba de acuerdo con la inclusión de Alderete, habló con Berizzo y Berizzo le dio las explicaciones. Y no está mal, al final jugó Alderete, para mí jugó bien. Pero para ponderar el acierto del técnico. Sí, pero a lo que voy es... no puede Robert Harrison poner un pero a la insistencia de esta idea que no resulta o a la inclusión de algunos jugadores. Vos contrataste esa idea. Vos contrataste esa idea. Está bien lo que hace Harrison. Está bien. Pero si te das cuenta que la idea no... Ojo, yo no digo saquen, no. Pero pregúntale por qué insiste con esto. ¿Por qué sigue con esta idea? Estilo. ¿Por qué no piensa en cambiar? Porque para mí esta selección no da señales como para ilusionarnos. Y está bien, en otra época le hubiésemos aplaudido de pie a Paraguay por lo que hizo ayer. Pero de esta manera, estamos contra reloj y ante la necesidad de sumar puntos principalmente, no vamos a irnos a ningún lado. Para justificarlo de ayer tiene que el jueves hacer el mismo partido con... ¿Contra Bolivia? No, contra Chile, digo, el jueves. No, claro. No, para justificarlo de ayer, digo, el hecho de la tenencia de la pelota, digo, tiene que el jueves... hacer un partido similar en la tenencia y generar por lo menos, no sé, 8 o 10 situaciones de gol y ganar el partido. Porque si no es estéril, no tiene sentido. O si no nos vamos a ningún lado. No tiene. Pero esto de la tenencia, no sé, hace 2 años que hicimos con la tenencia y no nos sirve. No sirve cuando, como el otro día, cuando ganamos. Lo lógico mira, el Barcelona es un equipo de tenencia, ¿verdad? Jugaba Messi a pierna cambiada, jugaba Neymar a pierna cambiada. Lo normal es que los equipos de buena tenencia tengan extremos que esperen de punta para encarar con la posibilidad de meter diagonales, porque si vos jugás 4-3-3, tu extremo espera cerca de, vamos a poner la cancha en la cabecera del área del ataque, ¿verdad? Ahí espera tu extremo, es un 4-3-3, porque si tu extremo juega en la mitad de la cancha, es un 4-1-4-1 o un 4-5-1, porque de ahí ya no hay diferencia. ¿El extremo del área decías o de la cancha, Jota? De la cancha, del área grande. De 7 y de 11. Claro, entonces tu extremo está esperando allá, cerca de la línea defensiva del otro equipo, y el otro, ¿por qué los muchachos me van a traer la pelota? Tenemos tenencia.
Entonces, cuando yo recibo la pelota, ahí vos necesitas el Messi, el Neymar, el Kaku, el Cecilio, el encarador, ¿verdad? No hay más espacio, hay 10 metros nomás para correr hacia la raya. Entonces, normalmente es diagonal. Entonces, por eso nos vimos tan bien contra Bolivia. Tuvimos la pelota y había descarga en los costados, se metía diagonal y todo el mundo se juntaba, pasaban los laterales. Un zarambil armamos. Bueno, la misma posibilidad te dio Argentina. Solamente que contra Argentina la característica de tus jugadores vos elegiste distinto. Romero no va a meter diagonal siendo derecho para adentro. Y Almirón no va a meter diagonal siendo zurdo para adentro. Porque chocan. Ayer en algún momento lo cambió Almirón, él lo puso muy pocos minutos, pero lo puso más por adentro y lo mandó a Kaku a la izquierda. En el primer tiempo del partido. Sí, eso fue. Kaku, ¿qué te puede hacer a la izquierda? ¿Desbordar y tirar centro? Si lo mejor que te mostró en todos los partidos que entró es meterse 10 metros para adentro, lo dijo el profe, él sabe cómo recibir solo. Él fue descarga siempre el partido que jugó como extremo por derecha. De enganche, con dos volantes tan estáticos como eran Paredes y Rodríguez, que no pasaban la mitad de la cancha, más dos centrales del fútbol italiano, argentino, que otro veía se veía Italia. ¿Dónde iba a recibir Kaku? Viniendo a la mitad de la cancha para tocar y generar juego, no para lastimar. Claro, de acá es fácil, ¿verdad? Pero esas lógicas son lógicas. No, pero ¿por qué cambiar? Voy a perdón, Nico, a la lógica muy de tribuna nomás. O sea, ¿para qué cambiar lo que hizo bien en el partido pasado nomás? Sin entrar en los detalles tácticos que estaba manifestando. Ahora, si era Uruguay, que vos decís, me va a presionar allá, que presiona y presiona, vos podés, pero Argentina te iba a esperar. Para ese estilo tenemos que jugarnos con Enciso, entonces. Sí, es del 4-3-3, sí, pero él no fue 4-3-3 el de ayer. Yo digo nomás que los equipos de posesión... para el traslado, para que los delanteros abiertos que vos dijiste puedan recibir la pelota. ¿Y porque Nico, el que te va a jugar 1 contra 1, por lo menos te va a sacar a uno de encima. La de Cayetano Red. Si vos en el inicio del juego estás trabajando cerca de tu lateral, ¿cómo vas a estar esperando la pelota en ofensiva? Solamente podés atropellar el espacio. Claro. Entonces, si vos en el inicio de juego tenés buena salida y tus extremos esperan arriba, vos tenés la posibilidad de recibir y encarar. O si no, Almirón, para generar esas situaciones que dice Chipi, él tuvo que correr 30 metros y atropellar 500 personas y gana por esfuerzo. No gana por mecanismo, por ganar el espacio, por triangulación, por tocar. Entonces, tu posesión es tener allá donde te dejan tener. No sé si viste estos números, J. Estaba viendo el video de Molina que me mandaste, los números de Almirón que tiró Alvarito. Sí. 90 minutos, 78 toques, 35 pases precisos, 0 de 4 en sus centros. No llegó al compañero. ¿Viste? 6 de 13 en intentos de regates, menos de la mitad. 10 de 22 duelos ganados, 21 posesiones perdidas, que es el dato me parece más relevante, y 4 faltas recibidas. Lo de Miguel Almirón. Porque en la posición que jugó él tenía que volver muy lejos. Entonces siempre tuvo que arrancar. Ahora, si Almirón tiene un poco más de paciencia, para y toca a un compañero para ganar metros, y él atropella el espacio, él va a sacar mucho más jugo. Lo que pasa es que él atropella el espacio y le vienen 5 encima, y él sigue atropellando a los 5. Si hay 3 le atropella a los 3, si hay 5 le atropella a los 5. Ayer en un momento fue desesperante. Entonces es aplaudible lo que él hace, porque la voluntad que tiene no tiene te genera energía, tiene huevo el tipo, pero no le saca el mayor provecho a su virtud. No, evidentemente no creció todavía todo como jugador. No, le falta, porque si no va a quedarse en eso, ¿verdad? Y aparte, de vez en cuando la va a romper, va a hacer un partidazo, va a hacer un golazo, y nos vamos a enamorar todo de él, y a los siguientes 2 partidos va a terminar haciendo lo de ayer. 2 aspectos más sobre Berizzo. Nuevamente no hizo los cambios en el arranque del segundo tiempo. Esperó otra vez a cómo se desenvuelve el mismo equipo, y recién cambió a los 15 del segundo tiempo, cuando ya nos dimos cuenta que no pasaba nada con ese equipo. Y lo otro, alguna explicación táctica tendrá. En el banco no estaba, por ejemplo, Matías Villasanti y sí Gastón Jiménez. Se habló de Villasanti como titular, al final jugó Cubas, Villasanti ni siquiera fue al banco. No estaba, no sé si era partido para él, ¿verdad? Pero buscando algo distinto, no estaba Enciso, por ejemplo. Estaba Demonio. No estaba Vareiro.
apelando a que en una situación extrema son jugadores que te pueden generar algo no solo distinto. eso, Fede, que en el partido pasado frente a Bolivia estuvieron ambos en el banco, Sí, tanto sí. Enciso como Vareiro. Y entraron bien. Entraron muy bien. Son partidos distintos, eran 5 minutos más, pero igual, de última, si no tenés, si ya no tenés forma, entonces me parece que eran jugadores como para, bueno, soltémoslo y vemos qué pasa, pero ni siquiera eso. Yo les pregunto algo con respecto al futuro. ¿O va a depender de la Copa América que hagamos? Pero vuelvo a la pregunta que les hice la vez pasada cuando terminó el juego frente a Brasil. ¿Vale la pena seguir con Berizzo? ¿O estamos a tiempo de decir, no te digo ahora en medio de la Copa América, ¿verdad? Pero no avanzamos, no. Mira, ¿quiénes son los que cortan ahí en esa jugada? Cubas y Alonso. ¿Y qué más? No, el otro Gustavo. no. Gustavo Gómez. 3/4 de cancha tuvo Sí. centrales cruzados corriendo hacia atrás porque no está el volante. Por eso no culpa de ellos y no sé hasta qué punto. Si vos tenés que solucionar problemas ahí, te hace jugar en lugares donde no es tu circuito de juego. Claro, sos jugador de selección, sos figura, todo lo que quiera, pero ponele a Messi de volante central a ver si es que... O ponele a Messi de 9 contra Uruguay. No, si vos le sacás de su circuito y ves que no te hace jugar mal. Jota, ¿vale la pena o no? Yo creo que una evaluación profunda porque sus trabajos, su forma de trabajar, el ambiente que hay, cómo corre Paraguay, significa que él está trabajando bien. Es su estilo de juego. Cuando parecía de que él contra Uruguay encontró el trabajo del volante tapón porque se quedó bien parado Gastón Jiménez ese partido. Vimos el siguiente partido que Gastón Jiménez rompía, ¿te acuerdas? Sí. Decimos, no puede romper todas las veces y el técnico no decirle quédate ahí. Significa que el técnico le pide. Bueno, contra Bolivia, todos valoramos el trabajo de Piris y el primer tiempo que como no lució, pero tenía un porqué defensivo Villasanti, se necesitó de Cachorro. ¿Quién entró en el segundo tiempo? Cachorro. Sánchez. Y se compensó bien el partido y se hizo un gran partido. Tuviste equilibrio. Otra vez cuando está todo bien, el trabajo de Piris y de Cubas. Hay que mirar cuál fue su trabajo. Su trabajo fue jugar hombre a hombre. Sí, claramente. Entonces no había posicional. Entonces si no tenés posicional, al no recuperar rápido la pelota arriba, los de atrás están desprotegidos. Te dice el fútbol desde 1100 eso. Para que salga bien eso, necesitas el mejor nivel de tus jugadores, el que todo, no sé yo qué necesitas. Yo la verdad que no. Hasta los que equipos... Que sea superior al rival, no sé, físicamente. No sé qué necesita, pero es una idea de juego que cuando sale bien... Nico, para vos. Y yo no tengo muchas esperanzas. Yo no veo mejoría. Yo estoy convencidísimo que tenemos plantel para jugar más de lo que jugamos hasta acá. Y no le estamos sacando provecho, ni siquiera en el orden individual a jugadores que decimos, mira cómo este juega allá, como tal cosa, ¿verdad? Jugadores que están perdidos, jugadores que lo que mete 50.000 goles en Argentinos Juniors, es cierto, en la Argentina. Aquí nos toca la pelota, no mete algo, está desencuadrado para él, ¿verdad? El nivel de Romero de un partido a otro dista muchísimo, de 6-7 puntos en el partido con Bolivia, baja considerablemente. Hablo de Ángel, ¿verdad? Y otros jugadores que sabemos pueden rendir mucho más de lo que están rindiendo y están metiéndose en una vorágine que no encuentran la salida. Los que se destacan son los laterales de vuelta. Admirable el esfuerzo que hacen más de lo que tienen que hacer, de lo que están haciendo principalmente en Cerro Porteño, por ejemplo, ¿verdad? Entonces en Cerro estos dos laterales llegan más frescos arriba y sacan mejor provecho de las cualidades de otros delanteros, pero acá llegan muy forzados todos. Aún así son los que más están en movimiento en el circuito de la pelota y no encuentran los otros, no sé por qué, porque están totalmente perdidos a lo que pretende justamente el técnico. Fede, ¿para vos vale la pena? Yo creo que no vale la pena seguir con Berizzo, porque en definitiva él no va a cambiar su idea. Sobre este punto ya habíamos marcado en noviembre
Recuerdan que después del partido contra Bolivia nos quedamos así como, alguien tiene que decirle, y bueno, listo, que continúe pero que trate de cambiar algo. Y ya pasaron 4 partidos oficiales, 2 de eliminatorias, 2 de Copa América, y no se ve un cambio importante como para decir, bueno, el técnico renuncia a su idea o ajusta su idea a nuestra realidad, y a partir de eso vamos para adelante y sigamos con este sueño. Ahora, pero parecía lo ante otro, Bolivia que él ajustó un poco más, sobre todo ese mediocampo. Yo lamento, a mí pero yo me creo da que fue, rabia que ya no lo hicimos antes de la Copa América. Yo creo que eso fue solamente porque el rival era Bolivia. Contra Argentina otra vez cambiamos, contra Chile vamos a jugar de otra manera, contra Uruguay, y así vamos a seguir. Y el otro punto, por supuesto, cuando se plantea un problema hay que buscar una solución. Sacarlo ahora, ¿a quién traemos? Porque ahí vamos a caer en el mismo problema de Osorio, post-Osorio y así sucesivamente. Me parece que si hay un cambio, local. Ahí está, tiene que ser un técnico local o del medio. O sea, nada de volver a improvisar porque estamos otra vez a 2 o 3 meses de jugar las eliminatorias, ya con un equipo partido, no, eso no. Pero, por eso, yo creo que no vale la pena seguir con Berizzo, y que si se va a cambiar se debe buscar un técnico del plano local, alguien que conozca nuestro medio y que se ajuste a la realidad. A la vuelta. Debe ser contra Chile, si se respeta lo que no se jugó en marzo. La tercera y cuarta fecha. Chile de visitante, Colombia de local. Pero podría ser también y por eso el siguiente combo. No se confirmó aún eso. No, porque hoy tampoco, a ver, hoy estamos séptimos otra vez. Hoy estamos obligados a ganar otra vez, o sea, encima que estamos en este proceso de UAU, proceso de UAU mejoramiento, otra vez estamos obligados a ganar en la Copa, pues más allá de lo que pasa en la Copa América, a mí me interesa volver a una Copa del Mundo. Claro. Es que creo que todos tenemos ese deseo más que ser campeón de América en Brasil 2021. No da nada. Es volver a un mundial ahora, por los 2 que pasaron. Y estamos obligados a ganar, o sea, partimos desde atrás otra vez. Y si el equipo no genera, no es peligroso, no es sólido y no genera peligro, porque ayer era un partido para ver si, como decíamos en la previa, a ver qué tanto daño le hacemos a Argentina. Quizás dimos un pasito que es que, bueno, Argentina no nos hizo mucho daño, ¿verdad? En grandes pasajes del partido. Cuando nos hizo. Mucha inestabilidad, y yo en ese sentido, porque es su estilo de juego, los cambios. Acá hoy siempre nosotros, la palabra exacta, siempre nosotros nos quedamos con el presente, ¿verdad? Pero saquemos la Copa América. Sí. Decime el equipo titular de Paraguay antes de la Copa América. Olvídatelo de Cacu, porque Cacu ni existía. No, Cacu no. Si no era convocado, nadie ni se iba a acordar de él. Y te diría J. Silva, los 2 centrales, Alonso Gómez. ¿Pero quién era el titular? Y yo creo que jugaron mayoritariamente Alonso Gómez, ¿verdad? Después se metió ya Alderete, pero... No, pero venía jugando Valbuena, por eso Alonso jugaba o de lateral o de central, casi siempre jugaba Alonso. Pero los centrales... fueron más titulares Alonso y Gómez que Valbuena. O se repartieron la eliminatoria, ¿no, verdad? Alonso y Gómez. Que revisar el titular. Bueno, para mí que Alonso era una duda ahí. Lateral izquierdo. Y Arzamendi o Riveros. Empezó con Riveros. Derecho Espínola o Rojas, ¿verdad? Uno de los dos. Ahora, el medio. ¿Cuál era el medio? No, ahí no. Era Jiménez. Gastón Jiménez. Era Jiménez y 4 más. Bueno, ¿sí? ¿Cuál era tu zona ofensiva, pero en puestos? Ángel. Y nadie más. Bueno, entonces... Confirmado. No tenés... Eso es lo que voy. Tenemos 22 partidos. En realidad era Lescano primero. Sí. Ángel Romero se gana el puesto en ese partido contra Perú. Él entra y marca los goles, pero... Antes de ese partido, olvídate, no iba a jugar Ángel. Pero eso es lo que voy. Hay muchos cambios, mucho tiempo, muchos cambios. Si te va a la Copa América, jugamos con Rodrigo Rojas, Richard Sánchez. ¿Sabes qué pasa? Yo te quiero preguntar ahí algo. Ayer Argentina cambió a varios cambios hizo Argentina ayer, Jota. Sí. ¿Cómo lo que no se descompensa tanto? Bueno, coste que ayer la prensa argentina habló mucho y la afición en general en redes sociales y demás, había un descontento con respecto al rendimiento del equipo. En el segundo tiempo principalmente. Se quejaron mucho de que Paraguay fue muy superior, de que así lo veían ellos. Problema de ellos, que ni me interesa. Era problema de ellos, de cómo lo vieron, si nos vieron como el de Real Madrid o nos vieron como el peor equipo de la C. Pero a lo que voy nomás es que ayer Argentina cambió su central, jugó Petzela, cambió su lateral izquierdo, cambió su tapón. Sí. Porque ayer jugó más Paredes de tapón que Rodríguez. Rodríguez salió un poco más a morder, más allá de que era un 2-3-1, cambió a Di María,
Los dos extremos cambió. Le sacó a González y le sacó a Paul, pero cambió claramente 5-6 para también Argentina. Bueno, pero Papu que enganche. O sea, Mendieta, tírale por izquierda a la izquierda para que meta diagonal. No le tiró a la derecha para que haga banda. A Di María, que hoy ya no es el corredor de banda de ida y vuelta, que es lo que le hacen hacer hoy a Di María, es lo que antes era, o lo que hoy Almirón antes era Di María. Sí. Le puso por derecha abierto para que él meta diagonal y de repente alguna corrida. Messi con el Kun arriba. O sea, puso un equipo cada uno en su lugar. Rodríguez y Paredes no se movieron del medio frente a los dos centrales. Una vez decime que los centrales de Argentina corrieron hacia atrás. No. Todo el partido de frente tuvieron. Habrá habido alguna situación. Entonces, no recuerdo. Pero no luce, no te encanta, pero vos como técnico hiciste un partidazo. Y encima refrescaste jugadores. Y ganaste. Argentina negoció. Bueno, quiero ir a la pausa antes, Nico, a ver, y después seguimos analizando y quiero escuchar a la gente también. Están encendidos los whatsapperos. A ver, si podemos habilitar también, ahora, Nico. Ahora, pero no me interrumpan, podemos habilitar los teléfonos también. ¿Qué número tenés habilitado, Cristian, para escuchar a la gente? 611-370, 021 611-370. 611-370. Y pueden enviar audio también al 800-086. A ver, Nico, rápidamente, el 767 Berizzo hubiera dicho que Cuba entró, pero para pedirle su remera a Messi, dice. Es hora de que se vaya ya, es tarde, dice. JJ bericista, qué bárbaro, dice, entre otras cosas. Ya es hora de que una vez que algunos jugadores se vayan de la selección, como los Romero, por ejemplo. Ecuador, 2 de septiembre, dice Ecuador, nuestro próximo rival. ¿Quién está de acuerdo con Berizzo acá? Nadie. El 223 dice, muchachos, ¿cómo pedirle a un DT que cambie? Más todavía Curepa, dice, sabemos que los argentinos son súper chamulleros. Es más probable que el DT esté convenciendo a los dirigentes que así tiene que ser. Aparte no tiene nada positivo, sus cambios son malos. Se tarda una eternidad para cambiar. Este estilo de jugar no va con nuestros muchachos, dice, entre otras cosas, nuestro amigo. El 376 dice, pero si Almirón todavía no creció como jugador, se pregunta, ¿cuándo lo va a hacer? Cuando ya no marque la diferencia con su velocidad. O sea, ahora físicamente está en el tope, pero cuando mentalmente llega a su tope físicamente ya va a estar en bajada. Y así lo mismo con todos nuestros jugadores, dice, entre otras cosas, nuestro amigo. 376 habla de una conferencia de prensa que no es para nosotros. A 4 mundiales fuimos con goles claves de pelota parada y hoy jugamos el córner corto. Hasta la identidad ya nos robaron, dice. 117, estamos discutiendo el planteamiento y no qué es lo que quiere la APF con Berizzo. Miramos el árbol y no el bosque. Es como el gobierno que te volea cuando le preguntas cuándo llegan las vacunas y nunca llegan, no hay resultados, solo excusa. El 583 dice, ¿qué tal? Quisiera saber si se dieron cuenta y de paso si tienen alguna explicación por qué Berizzo piensa que para marcarle a Neymar o a Messi hay que hacerle marca personal, porque pasó eso acá contra Brasil, Junior o Gómez contra Neymar y ahora contra Argentina, Cuba o Messi, dice. Con Messi, dice. Gracias por la lectura. Igualmente, 953 dice, en esta selección está prohibido patear de media distancia, en la cabecera del área chuta de punta por lo menos, dice. Chuta por lo menos de punta, dice. Para J, diseño Olimpia de Orteman, jugó cada partido sin un equipo que repita jugadores con una idea de juego, dice igualmente. El 223 dice, la pelota siempre va al pie, nunca al espacio vacío. El 903 dice, ¿cómo vio ningún centro? Vamos a tirar en los corners. El 120 dice, buena para todo, ahora hay que sacarle a Berizzo. Gustavo Costa es mi candidato, está libre, tiene experiencia, carácter de sobra, conoce el medio, al jugador paraguayo, no hay que dar tantas vueltas. No pretendan traer un Mourinho, Guardiola o Tuchel. Costa me gusta. Ulises hoy dice. El 459 dice, el primer y principal responsable es Harrison, gran improvisador. Llenó la APF de políticos chupamedia, dice. Cero mérito para ser presidente de la APF. Este apunta al presidente de la APF. Los whatsapperos están encendidos, para no decir calentísimos. Perdón, para ir a la pausa. Jota, ¿querés decir algo? Sí, que me tiré a los leones. Porque hoy es el día de descontento. O sea, no existe explicación. Vamos a ver, nos ponen del lado bericista o del lado...
no es ni a favor ni en contra de Berizzo. Lo que tenemos que intentar entender es que Jota qué puede hace ser- la cabeza. puede O sea, ser la cabeza, lo tranquilamente que en nosotros contra, queremos, siempre Berizzo va a estar equivocado. ¿Qué quiere hacer Berizzo? ¿Qué salió bien y qué salió mal? Es el intento de análisis. Pero hoy no es un día de análisis, hoy Pero es un ¿sabes día qué de, pasa, Jota? de matar, porque si no todo lo que decís cae como que vos le defendés a Pero vos alguien. todas las explicaciones que diste fue justamente... Yo lo que quiero es entender pero te lo que pongo hace, y te entre muestro. comillas te pongo de en contra de Berizzo justamente, o sea, todo lo que explicaste... ¿Cómo va a ser en contra si digo que trabaja bien? Por Su eso, idea es la que entre nos sale. comillas, y sí, por eso te digo entre comillas, Jota, no sé cómo decirte de otra No manera. se puede negar que es un gran equipo de trabajo el que tiene. El tipo trabaja No, está bien. bien. Ahora, en pero, cancha Jota, no le sale. y no sale nada, Y Jota. bueno, pues tiene, y lo mismo No que digo sale, yo. claro, pero eso es lo que, o sea, en todo caso tu explicación es, por eso te dice, en contra de... Y ahora voy de a lo que hacer hace bandera. Berizzo. Lo dije antes de los partidos de Brasil Y y de está bien. Argentina. O sea, no es que yo no es ni para defender ni para atacarle, todo el respeto si es un profesional que labura. Sí, No, bueno, Jota, no es que porque es extranjero, porque es paraguayo, tengo que matarle. No tenemos por qué aguantar tanto tiempo también, o sea, Eso me parece sí. que... Pero no alcanza su 22 trabajo. Esa es la partidos, cuestión. claro, 22 partidos No y el alcanza. equipo no mejora, y cuando mejora es muy poco. El día que mejoró, va jugó a de ser una tarde. manera. Va a ser tarde, no vamos a ir a la Copa del Mundo y ahí vamos a decir, ¿por qué no le cambiamos en aquel? Entonces, Los partidos que jugamos bien, con Jordania, con Eslovaquia, no sé con quién, jugó con Morel de tapón, jugó con Ramón Martínez de tapón. Los partidos en la Copa que jugamos bien, que nos vimos bien contra Uruguay, defensivamente, jugó con Gastón de tapón, por te gusta o no Gastón, porque le ponemos, ese día él jugó de tapón, no salió de ese lugar. El partido contra Bolivia, que jugamos bien con la pelota, jugamos con dos jugadores que jugaban de trabar como un tapón. Piri y Villasanti en el primer tiempo y Piri y Richard Sánchez en el segundo. Y tuvimos el plus de que encontramos un jugador como Kaku, que generó situaciones de gol. O si no, a lo mejor iba a ser la misma tendencia que el otro partido. Los partidos que no jugamos bien, jugamos sin tapón. Yo a eso no me apunto, es su idea de juego. Pero sus jugadores yo hasta ahora no corren. entiendo, Jota, por qué él lo cambia a Kaku, por qué lo pone a Cubas de entrada, por qué lo cambia a Kaku de posición, y a Ángel también, por qué lo pone a Cubas, por qué cambia tarde. O sea, ayer me decían a mí, no le mate a Ábalos, pero con todo respeto, y entendiendo que las pelotas no le llegaban, no se muestra tampoco, o sea, no es ese delantero que viene, te pide y se va a equivocar y ahí vas a demostrar que está solo. Pero cosa González lleva la la otra. primera que ya bajó de cabeza, nadie atropelló, pero el tipo te bajó, no bajó una Ábalos. Contra Bolivia se involucró más en el juego. Sí, totalmente. Porque había más gente alrededor suyo. Por eso, no es que le defende, sino que hay una explicación del porqué. Él lo que hace es sostiene los centrales. Pero es como yo te Otra digo, cosa no Jota, tiene, siempre. nunca tuvo, por eso nunca... ¿Cómo te solía? No sé por qué era que alguna vez debatimos también, pero Mentina por lo menos. O sea, vení, mostrate y agarrar la pelota y demostrar que estás jugando. O sea, mentime aunque sea. No Aunque es ese sea- tipo de aunque sea jugador. 15 minutos que te saca. Iván Vera dice, se nota que hay que vender jugadores. Este se tira contra los empresarios. No sé si es tan así. El 767 dice, Berizzo no era para selección, error desde el 2019, dice. 269 dice, Berizzo no puede seguir, los jugadores no asimilan su filosofía. Hay que volver a las raíces porque el equipo está perdido en la idea futbolística y cualquier análisis que pueda meter J es porque no ganas. No sirve porque no ganas, para no decir... A ver, permitime, hay un oyente. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con Chipi. Acá el problema es que no hacen bien los cambios. Y Cuba ayer no le marcó bien a Messi. Es más, el gol entró gracias a que no le marcaron bien a Messi y ahí hizo el pase. Estoy muy de acuerdo con Chipi. Gracias, señora, por llamar. Muy amable. Un abrazo, un abrazo. Un Ahí está abrazo, un abrazo. La oyente que está escuchando la radio. Vamos a seguir escuchando a los oyentes si quieren 611-370 y están opinando y mucho por WhatsApp principalmente. Tiempo Fede. atrás me decían que en la escuela bielcista se insiste con que al llegar y al querer cambiar, los primeros 10 partidos serán malos y probablemente sin resultados. Sí. Bueno, pero ya pasó esa etapa. No, ya. Demasiado. 22 partidos ya tiene Sí, Berizzo. sí, sí. En conclusión, lo que quiere la mayoría que vuelva Chiqui, se empezó la campaña, dice, yo particularmente, Cristóbal Nicolás Ledesma Salas, no quiero que vuelva Chiqui. Ojalá no que es ni su se momento. acuerden luego de él, que nunca luego, que no luego. El 002 dice, muchachos, no tenemos jugadores de elite, hay que empezar por ahí. Esta camada ya viene de varios fracasos y el DT para mí no es el indicado.
dice igualmente este amigo. Eso está más que claro que, o sea, me parece que la jerarquía que tenemos con respecto a otras selecciones no tenemos hoy jugadores en un gran momento. Pero aún así, yo creo que tenemos jugadores como para hacer mejor trabajo. Categórico. Estoy hablando netamente de la jerarquía. Estoy hablando netamente de la jerarquía entre uno y otro. Hoy vos te pones en ese zapato, hoy te dan la selección, ¿a quién le convocas? ¿Le vas a echar a todo esto porque decimos no, porque no hay lo más. Vos le ves todo el potencial que tenés un gran potencial, lo que le falta es ganar y hay que darle la herramienta para ganar. Tenemos un gran potencial, tenemos Tenemos un equipo para jugar mejor. Sí, Argentina, Brasil no somos, pero le peleamos a Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú le tenemos que pelear y tenemos lo mismo que ellos. Sí. Yo insisto, pero con creo que nuestras armas tenemos que pelear. Hoy tenemos que pelear. El tema que se vuelve a nuestras armas y otra vez nace la puteada del por qué volvemos y de por qué no se juega de tal o cual manera. Bueno, ese es el punto. El que planifica y tiene una idea tiene que trabajar más allá de las críticas. Hay gente que quiere solamente solución. Y vos el 767 pide por Jesús Medina, por ejemplo. El 376 me pregunta por qué no Chiqui, porque ya le sacaron a Chiqui. A ver, oyente en línea, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo te va, amigo? Todo bien. Te escuchamos. Sí, creo que es preocupante porque, en mi opinión, Argentina nos dejó jugar, o sea, nos dio un tiempo para ver qué podíamos hacer y mi Martínez ni tocó la pelota, o sea que para mí eso es lo preocupante, que nos dieron la chance de jugar y no hicimos nada. Y se mostró que nos falta todavía para estar a la altura de los grandes, pero hay con qué trabajar también. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Federico, gracias. Gracias, Fede, muy amable. Chau. Un abrazo. Muy bien, tenemos que coincidir con él. Muchachos, ¿qué opina de Gustavo Costa para la selección? Dice, ¿sería bueno o pregunta? ¿Jota? No, yo creo que no. Es una opción, pero no le saca una cuadra a todo el mundo. Me parece que Gustavo Costa conoce el medio. ¿Quién podría ser un gran entrenador? Sí, vamos a hacer un juego. Si queremos. Vos si tuviese que elegir un técnico, hoy le cambiás a Berizzo, tomar la decisión. Hay que evaluarle. ¿Vos a quién lo tomás, Fede? Yo, si no es Costas, le pegaría un telefonazo a Pedro Sarabia. ¿Vos, Jota? Y yo, ¿sabe qué pasa, Chipi? Ahí entro otra vez yo en la discusión de... Pero a mí no me gusta titular nomás. O sea, a mí me parece ¿pero por qué? Que no podés elegir porque hoy está libre Gareca y le trae a Gareca. Porque hoy está libre... pero justificar, ¿por qué? O sea, espera, aguantame, Jota. Oyente en línea, hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Si vamos a poner una dupla paraguaya, primero por ejemplo, estos extranjeros, este tipo, 22 millones de dólares, ya está, 22 millones de dólares mensual cobra. Hace 2, 3 años, sin hacer nada. Yo, por ejemplo, me jugaría por los paraguayos. Algo más les pido a ustedes. Argentina, ¿por qué no busca hacer una investigación si alguna vez tuvo técnico extranjero? El Brasil ya tuvo técnico extranjero. ¿Por qué nosotros no menoscabamos entre siglos? El paraguayo es bueno. Acaso en el 53 Freitas Solís. Ranulfo, mirá, que era un tipo bonachón, nunca hizo... No fue como te dejaban dulero, nada. Señor, usted sabe que Freitas Solís... Señor, disculpe que lo interrumpa, pero para reforzar nomás lo que estaba diciendo. Usted sabe que Freitas Solís fue el técnico que más duró en nuestra selección desde 1922 hasta 1965. Imagínese la cantidad de años, 3 mundiales clasificados y una Copa América ganada. Así me gusta tú, ojalá que todos fueran como vos, investigador, que conozca la historia del fútbol, chico, porque nosotros con los grandes, después del 58, ¿quién llevó a México? Cayetano Rey. No jugamos demasiado, Harrison son, no sé, no quiero culpar, son extranjeros, o sea, le gustan los extranjeros. Pues este es un payaso, este es gran cosa, porque 22 partidos ya es mucho. Si era un paraguayito, 3, 4 partidos, chao. El Guapas van a servir, para Pepucata se a mí me gusta uno fuerte, temperamental y otro un maestro. Celso Ayala y como asesor, Carlos Jarasayer. Como asesor, porque tiene que tener pues su contrapartida. Dos Guatarala le ponen ahí no anda. Tiene que ser uno
un asesor, y entonces se complementan, y que los dólares, toda la plata que se queda acá en el país para desarrollo, que acá nosotros estamos regalando 22 millones de dólares, ya se está regalando a este tipo que no vale para nada. ¿Cuál es su nombre, señor? Francisco Solano Fariña Gamarra, señor, número de cédula 299613. Muchísimas gracias, señor. ¿Sabe cuál es también mi reclamo? Sí. No hace falta que esté 100% el pollo Recalde enfrente del área, o mañana voy a de Árgola. O sea, está los dos lados. El jugador más técnico actualmente del fútbol paraguayo. Van a decir que no está como Almirón. Almirón es una máquina total, pero no tiene cerebro, no tiene tanto. Tiene, su musculatura está muy bien desarrollada, tiene unas ganas de jugar, pero es inmaduro todavía, no ataja la pelota y no mira, no tiene que tirar. Él hace correr demasiado la pelota, y la pelota tenés que hacer correr, no correr con la pelota vos, si no él se gasta. Por eso, por decirlo, nosotros mismos le exageramos demasiado, le pedimos todo a Ángel y Almirón para que solucionen los problemas. Eso no van a solucionar solo dos equipos, digo ya. Anoche falla Garrafal, una variante siempre importante, porque en la trasera él defiende por arriba y en la delantera puede cabecear. Antonio Barreiro no podía estar afuera contra el argentino. Totalmente. Hay cosas que no tienen sentido. Para mí, si no le pueden sacar de Berizzo, sáquenle a Harrison. No vale, ese es el que le mantiene. Ese es más complicado, señor. No, pues bueno, pero uno de los dos. Pero, no, totalmente. Gracias, Francisco. Por el llamado, Francisco. Y listo, claro. Un abrazo, muy un amable. abrazo. El técnico no armó ni una selección local, dice. Se pasa durmiendo en Buenos Aires, dice. 3:46. Ever Hugo Almeida, desde que salió invicto de su ciclo en la selección. Telefonazo y viene, dice. Parece que nuestros técnicos no tienen carácter. Somos perenía ante la situación y algunos son caprichosos. Como Chiqui dice, al final el tipo se toma con la gente, dice igualmente este oyente. Iván. Ayala me parece una buena opción también. Digo, sí, buscando técnicos locales, ajustándonos a nuestra realidad en caso que Berizzo no es mala idea, no de Ayala o de Sarabia con Jarazaguer. Yo y te si pido extranjero, Jota, perdón Nico, ¿vos a quién decías Ayala con Jarazaguer? Sí, Gustavo Costa sí extranjero. ¿Y por qué, Jota? O sea, el nombre que a lo mejor te viene o un par de opciones en base al por qué. O sea, ¿qué necesitamos en este momento y por qué elegirías a uno u otro técnico? Y porque es mucho más allá de sentarnos a pedir resultados porque nos gusta fulanito. Si no tomamos la misma decisión como toma el 90% de la dirigencia paraguaya. Sí. No anda, vamos a traerle a fulano, él sí sabe. Y después a los 5 partidos le saca porque habría sido no sabía. Vos tenés que saber lo que él quiere que sepa. Y la selección es un trabajo estructural, es una binacional, es una mega empresa. O sea, no es solamente una cosa y la otra, es un conjunto de cosas. Que no labura todos los días, Jota. Bueno, por eso, es un conjunto de cosas. Entonces, los entrenadores de nivel de selección se tienen que preparar y nosotros normalmente preparamos extranjeros. Así nomás, normalmente preparamos. Berizzo vino con una estructura ya hecha porque él tenía el recorrido de selección chilena, estuvo en España, pero yo siempre digo, los técnicos como Berizzo, si vas a traer, que sean los que dirigen el Barcelona, el Real Madrid, no los que dirigen los equipos chicos, porque los argentinos dirigen, no me acuerdo, Cito también dirigió en España, ¿verdad? O sea, que no le alcance con eso y nosotros no producimos entrenadores. Está bien, de yo coincido, nuestra pero de vuelta idea. te dejo la pregunta picando, porque yo sé, está genial tu explicación. Ahora, ¿qué solución le damos? Aguantame, Jota, 2 segundos. Oyente en línea, hola, buenas tardes. Hola, Chipi, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, amigo? Bien, estoy medio con Jota hoy, me preocupa eso. ¿Por qué? Porque no es por bericista ni por defender a Berizzo ni nada, pero ayer era un partido, me parece, sobre todo como se dio el segundo tiempo, que ya no, por más que los cambios fueron tardíos, que se empecinan con algunas cuestiones como, qué sé yo, como con lo de Cuba ayer, que me parecía que 30 minutos sobró ayer en el partido. Pero ayer era un partido que si este grupo de jugadores no mostró rebeldía, yo no sé si ya va a mostrar alguna vez. Tuviste 9 corners. ¿Y cuánto metimos al área? 2, como mucho metimos 2. Que Ángel Romero tire esos centros así en cortadita, que ni Palermo de cabecera, ese no es Berizzo. Tener un 9 de 2 metros y no le tiras un bochazo al aire, tirale una. Después dio un desastre, bueno, pero tirale una. Gustavo Gómez salta
en todos los centros hace full. Ese no es Berizzo, ese ya es un tema de los jugadores. Y después el toqueteo lateral, sin duda que debe ser una idea del técnico, pero ayer Argentina se dio el segundo tiempo y vos no tuviste rebeldía. Yo no sé si este grupo ya va a demostrar esa rebeldía alguna vez. Y porque ya no hay voz de mando. No hay. Para mí, Gustavo Gómez no sé si no tiene la actitud, no tiene el carácter, pero para capitán, él tenía que ir como tarado, desordenado, no importa, perdió a cero, pero andá, lleva al equipo para adelante y sos el capitán. Atropellar. El que hace eso es Alonso. El que hace eso es Alonso, y para mí Alonso es el capitán sin brazalete de la selección, sin ningún tipo de duda. Sí, después pero lleva al equipo para adelante como desordenado y te comes el segundo por tu culpa pero intentás. Gracias, amigo, muy amable. Dale, Chipi. Yo lo veo así también con Alonso, y yo tenía no mis dudas, porque Alonso siempre fue, pero les había dicho en la mesa antes del juego ante Brasil, no recuerdo qué partido, antes de Uruguay, que hasta acá su nivel en la selección no había sido como para decir, bueno, titular indiscutible, que tampoco Gómez. Ahora, estos partidos, aún jugando mal en muchos de ellos Paraguay, creo que Alonso marcó mucha diferencia por encima de Gómez. Muchísima. Aún desordenado, aún con errores seguramente, pero para mí marcó mucha diferencia con respecto a Gustavo. Iván dice, nuestro mejor cabeceador es Carlos González, y el que mejor le pega la pelota parada de todos los convocados es Sánchez, y ninguno juega, dice. El 599 dice Chito Ayala y Chilaver de manager. Aquí va a haber moquete con esta. El 204 dice Berizzo tiene que ir ahora. No sabe ni dónde está ni cambio sabe hacer, dice también el 204. Chilaver propuso un triunvirato, perdón. Sí. Chilaver, por ejemplo, él habló de un triunvirato de 3 paraguayos. Él hablaba puntualmente de Arce, Ayala y Cardoso. Cuando a él se le preguntó hace poquito por esto mismo de a quién pondría como técnico de la selección, él dice, vamos a apostar a técnico paraguayo y que armen un triunvirato. Y citó puntualmente a los 3, que pero fueron no en su para momento... que sean los 3 juntos, uno de ellos, ¿verdad? De lo que yo entendí, él quería que trabajen los 3 juntos. Mira. Esa fue la idea que tiró Chilaver. Oyente, y voy a Jota con su propuesta. Oyente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Lo escuchamos, señor, adelante. Miren, yo estoy escuchando el análisis de ustedes. A mí siempre me pareció muy interesante el análisis que hace JJ de todo el fútbol en general, porque él es un profesional en el área. Y como yo también soy profesional en el área deportiva, estoy de acuerdo con las apreciaciones de él. Y lastimosamente, como estaba diciendo, creo que fue Chipi, acá el dirigente se comporta como hincha, tanto para actuar en los clubes como para contratar directores técnicos. Lastimosamente en la selección pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, no criticaría tanto el trabajo de Berizzo, decir que Berizzo no trabaja, porque se nota que trabaja. Tiene un concepto, una idea. Por ahí no le llega a los jugadores, o los jugadores que eligen no rinden lo que él hubiese querido que rindan los jugadores. Y yo tampoco estoy de acuerdo con la gente que dice que ayer Argentina nos dejó jugar. Nosotros le sacamos la pelota a Argentina. Messi no hizo el daño que está acostumbrado a hacer a las otras selecciones. En una sola jugada, en una distracción de la defensa, vino el gol y después Argentina no creó ninguna situación de gol que yo recuerde. La actuación de Anthony ayer fue, no sé, sacar la pelota de saque de meta. Yo creo que estamos bien con la posesión, tenemos una idea. El único problema es esa transición del medio para adelante en donde no hacemos daño a los rivales. Y yo creo que esa es, si hay una cosa que hay que trabajar, creo que ese yo no sé cómo el técnico va a hacer, creo que los jugadores no se la creen, o no sé, porque calidad tenemos de sobra, todos son jugadores internacionales, de trayectoria, no hay ningún principiante ahí. Y además hay que tener en cuenta que el hincha pues habla por las emociones. Y tenemos 11 jugadores, nos vamos a meter a la cancha y los perros quieren que se juegue con 50, que Antonio Vareiro, que Pollo Rescalde, que esto, que lo otro. No podemos hacerle jugar a todos. No, yo no veo, yo confío en la selección. Tal vez los resultados no se den y las circunstancias sean analizables, y si en una de esas el cambio del técnico es la solución, pero tiene que venir un técnico
formado, y a mí no me gusta el Chito Ayala. El Chito Ayala se pasa puteándole a sus jugadores con palabrotas, cosas más. Ya, esa metodología, esa pedagogía ya no funciona hoy, Chipi, muchachos. Yo considero que hoy el fútbol es casi una ciencia. Se estudia, se hacen estadísticas, probabilidades, se utiliza la fisiología, un montón de cosas que hay que, digamos, aunar para que salga un buen resultado. No podemos más ir a la heroica y a atropellar, y si te hacen dos que no, señor, así no se gana nada. Es mi opinión, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿Cuál es por tu su nombre? opinión. Gustavo, mi nombre. Gracias, Gustavo. Un abrazo, Gustavo. A Gustavo Gómez parece que le juegan contra la capitanía, dice también el 376. Jota, ¿qué hacemos? Se llama al teléfono de... al WhatsApp, Al WhatsApp. a la línea baja. No, Porque ahí no podemos. este WhatsApp es el mudo Valdés, no habla. No habla. No, es solamente para recibir el mensaje. ¿Qué hacemos, Jota? Apaga, Nico, ahí, tic, ponerle rojito. Ahí ya pagó. No, tratale mejor a mi WhatsAppero, Chipi. No, por no, favor, no, te yo pido. no a vos te hice el rojito para... Decirle nada que me trate mejor a mí, vos me trata todo... Después vamos a hablar en la pausa, Jota. Qué puta ya. Te pones nervioso cuando yo hablo de alguna cosa no te gusta, ya me hace... Pero que eso pero charla, nunca tomaste un café con alguien, sino que articular y no hablando. Bueno, no se puede. escúchame, Jota. ¿Qué Escolar y hacemos dice a partir de ahora? Es la pregunta. En una mesa de... Escolar y dice un amigo que... Si te va a poner nervioso si vos decís algo, yo te digo, no ocurrió, eso ya ocurrió. Eso no más te estás digo. nervioso, si estás nervioso, no te Yo no pongas estoy- yo nervioso, estoy si nosotros no relajado, vamos a Jota. solucionar nada, vamos Bueno. a intentar buscar un debate. Bueno, a eso voy, Jota. Por favor, decime qué hacemos. Acá Fede ya tiró su idea. Nico ya tiró lo suyo. ¿Qué hacemos? Porque algo tenemos que hacer. Habilitar el teléfono, que me van a empezar a putear. Para mí hay que sostener los trabajos. Vos elegiste... Chiqui, No, está bien, nosotros pero hicimos Jota, Copa América en Brasil. ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Te acuerdas cuando en el primer partido? Porque se me quedó porque vos después compartiste eso conmigo y después volviste a repetir. Los equipos campeones son sólidos, ¿verdad? Que habíamos hecho el análisis sobre eso. Este equipo busca otra cosa. Este equipo busca genialidad. Es el camino más largo, dijimos. Ojalá algún día salga. Sí. ¿Verdad? Hace 2 años decimos eso. O sea, entonces vos contrataste eso, estás trabajando sobre eso, y ahora porque está ahí, vas a cambiar a alguien que va a venir y va a poner acá, y va a ser genial en el cambio que hizo porque tuvo lectura de juego y ganamos 4 o 5 partidos. No nos alcanza. Hay que hacer una decisión a largo plazo, aunque el camino sea tormentoso. Y si es esto lo que elegimos, alguien tiene que evaluar que es esto lo que elegimos, Es que, y Jota, preparar... yo no sé si hoy estamos, si se cambia, yo no sé si el pensamiento va a ser a largo plazo. Yo creo que el plazo inmediato de Y clasificar volvemos a la lo Copa del mismo, Mundo. y yo no comparto eso. No, claro. Porque vamos a quedarnos... Ojalá vayamos a la Copa, pero ¿qué pasa si te falta un punto como nos faltó cuando vino Chiqui? Y vamos a estar hablando de lo mismo. Y bueno, y se va a volver a cambiar. ¿Y Chiqui qué hizo? Él agarró. Porque ese es un lugar sensible en donde el hincha quiere solución. El de Olimpia le liquida, una parte de Cerro también, por lo de la selección. Él agarró la selección cuando tenía que haber tenido trabajo de Copa América, en un momento donde todos hablábamos del recambio. Ese recambio hasta el año pasado jugaba todavía Pablo da Silva. De ese recambio del 2010 que se buscó. ¿Te acuerdas? Sí. Para la siguiente Copa América de Argentina fue 2011. Sí. 2011. En ese recambio ya empezaron a aparecer los Robin, un montón de jugadores, ¿verdad? En el recambio. Muchos de ellos sin merecerlo. Jota. No importa, estaba el recambio. No, pero no. Era el recambio. Bueno, por momentos era Jota. ¿vos qué elegiste? Un técnico que en Rubio Ñu puso chico, que nadie tenía nombre, que hizo una gran campaña y que tenía Sí, pero chapa. esa era selección paraguaya, Jota. Yo creo que en Elegiste- el primer periodo hubo más responsabilidad, mucha más responsabilidad, Chiqui, que en el segundo. 5 fechas. Pica y Piri juegan Sí. juntos ya en Rubio 5 Ñu y fechas. seguido, Sí, sí. por ejemplo. Pica y los dos fueron convocados ya en aquella época. Y hoy, después de 10 años, se está repitiendo. Vos elegiste eso, lo mismo que estoy diciendo de Berizzo. Porque si le vamos a matar y tenemos razón porque no nos fuimos al Mundial y porque se le echó. Entonces siempre vamos a tener la razón porque fue un fracaso. Pero si le buscas el porqué, en ese recambio, después del partido con Bolivia, cuando volvimos a ponernos en el, ay, no nos vamos a ir, tenemos que traer solución, traer a fulanito, se le echó. Bueno, listo. Se probó con 500 opciones. Llegamos al otro lugar, donde es Paraguay,
jugaba a presionar con volantes de presión, con grandotes arriba, con defensores fuertes sin mucha tenencia, cuando elegimos un técnico que iba a triangular con salida, y en ese momento el juego de Chiqui Arce era mucho más vertical que el de hoy, era mucho más horizontal que el de hoy, digo. Es más, cansaba lo horizontal que era. Evidentemente los entrenadores también van evolucionando. Claro. En ese momento él se moría con esa. Era muy horizontal su juego, completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Vos elegiste eso, nos salió 3 meses y le echás. Entonces volvió a hacer lo mismo. Se le volvió a buscar entrenador. Él fue el único que aceptó ese momento de Paraguay, porque nadie aceptaba ese momento. Al que se le llamaba no quería venir. Él, palabras, si nos agarramos nosotros ahora, ¿quién va a poner pecho? No, Jota, yo te digo algo, bueno, con respecto a ese, ahí teníamos menos jugadores que acá. Bueno, o sea, estos jugadores han evolucionado. ¿Qué hizo? Más lo que voy a Rusia, digo, era déjame, voy a terminar eso, sí, porque ¿qué hizo? Y tenemos el oyente. Bueno, ¿qué hizo? Acordate el partido con Chile. Le pisamos la cabeza a Chile el primer tiempo y nos defendimos como gato panza arriba. Y así jugamos. El Chiqui, que horizontal, que tocaba, no, él se adaptó a lo que tenía, a la necesidad y a lo que le contrataron, llegar al Mundial en 6 fechas. Yo creo que ahí estuvimos un pasito y se le mató al técnico que estaba teniendo la mejor trayectoria para el proceso. Y atrás de eso pasó con Mourinho. No, Mourinho no sirve, se le dio su oportunidad. ¿Cuándo? Mourinho fue interino siempre, mientras se buscaba entrenador. Nadie respetó su proceso. Son entrenadores de otro nivel. Nosotros no jerarquizamos nuestros entrenadores. Por eso no permitime, Nico. Oyente, y nos vamos a la pausa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Chipi. Richard Báez soy. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Richard? ¿Cómo andás? Bien, saludo a Nico y a todos los compañeros ahí, ¿sí? Un abrazo, Richard, un abrazo. Me parece muy importante expresar por algunas cositas. Me considero entendido en tema de deporte y sobre todo que vengo de un deporte que tiene mucho éxito, pero hace las cosas muy diferentes a lo que hace el fútbol. Me refiero al rugby. Considero que gran segunda línea en su época, Richard Báez, de la selección paraguaya. El deporte de los caballeros. Sí, eso es muy importante. Para empezar, sí, quiero expresar primero los problemas muy graves que tiene este grupo. 2 problemas muy graves que se debería de solucionar para seguir como quiere Jota con el mismo técnico, pero tiene que solucionar porque son muy graves y con eso no se puede tener éxito. El primero es la capitanía. El capitán no tiene las condiciones para ser capitán. Yo fui capitán de la selección de Paraguay y fui capitán en partidos internacionales jugando con argentinos, y en ese momento, cuando vos sos capitán y te meten en la cancha, vos tuviste toda la semana trabajando con tu técnico, recibiendo las instrucciones, y vos sos el que tomás las decisiones y entendés todo lo que se está haciendo adentro de la cancha, jugando. Entendés quién está haciendo bien su papel y quién está haciendo mal su papel. Sí. O sea, el técnico te ayuda de afuera. El que tiene que llevar adelante a su equipo, entendiendo lo que cada uno tiene que hacer, es el capitán del equipo. Y este muchacho no tiene las condiciones. O sea que lo primero que hay que hacer es buscar un capitán verdaderamente, uno, para seguir con Berizzo siempre. Y número 2, otra cosa muy importante, en el fútbol también el número 10 es muy importante. Vos no podés crear un falso 10, un falso ídolo como es Almirón. Yo considero que es así. Él es un velocista, tiene muchos problemas para pegarle técnicamente a la pelota.
Entonces considero que eso es malo, tanto para él, poniéndolo como un ídolo y haciendo la publicidad en la tele por como que nuestro 10, no, le estás cargando con una mochila pesadísima y el muchacho no rinde, baja la cabeza y atropella. Entonces son dos problemas graves. Ahora, quería plantear el otro problema. Eso era para seguir con Berizzo. El cambio, en este caso. El cambio. Yo ya quería que se cambie antes de comenzar la Copa América. Sí, coincidimos. Entonces, el técnico ya tenía todos estos partidos tranquilamente, pero ahí no te voy a hablar del técnico. En el rugby se forman equipos de trabajo. ¿Qué significa eso? Son 3 grandes monstruos que entienden este deporte, que para el paraguayo es lo máximo, es la selección paraguaya. Entonces vos tenés que someterle a cualquiera, no interesa, acá no interesa, esa es la parte del dirigente. Tiene plata, paga y contrata un equipo que no está, que tiene que juntar 3 grandes monstruos que tiene que juntar. Dándote un ejemplo, por ejemplo, ponele Almeida, Chiqui Arce, Juguero, 3 personas que tienen que trabajar juntas, Garnero, y eso se hace en cargo de la selección. Ese es un equipo. Entonces ahí esto es muy difícil. Llegar a ser técnico no es estar en la radio y pensar tener tu título ahí colgado, y no, eso es experiencia pura. Como dijo J hace un rato, se está haciendo, está evolucionando, dice el técnico, porque todas las personas evolucionamos en nuestro trabajo, pero llegar a ser exitoso es tan difícil, y nosotros le damos una sola persona para que sea exitoso con nuestro deporte principal. Entonces ahí sí quiero, si vamos a hacer algo así, sí quiero cambiar, porque por lo menos este señor ayer metió casi el mismo equipo, casi. Yo estaba pidiendo por un cambio también en el medio campo, pero no era por ese que él puso. Él tiene demasiado metejón con esa gente y no le ayuda eso, ¿verdad? Digo, con Cuba y con Jiménez, ¿verdad? Jiménez no tenía por qué estar en el banco, está dejando otra gente, le está dejando a Morel, por ejemplo, afuera. Morel tiene un pie excelente y vos me vas a decir, sos guaraní, por eso querés que esté Morel, pero hay otro que no está también, ¿verdad? Hay otro que no está y que es de Libertad, que es zurdo, que tiene el pelo enrulado y tiene el pelo largo. Las Cáceres, ¿verdad? No está. Yo considero que son muy buenos los dos. ¿Por qué? Porque se desmarcan, porque juegan con el pie. Eso es lo que les falta calidad para jugar acá. No podés, me alegra mucho que le haya mantenido a Espínola, que tanto se cuestionó que entre Robert Rojas era de Guaraní, ¿verdad? Y ayer yo quería que juegue Espínola, no me importa, cuando es selección no importa qué color, qué camiseta, qué club, eso no interesa más. Asunto que es nuestro deporte principal, nuestro deporte que más queremos, es lo más importante y tenemos que hacer lo mejor para el deporte. Y voy a decirle algo que hace rato, porque siempre les escucho, vos sabés que te escucho, y le voy a decir algo a Jota, directo para él. Sí, señor. Nadie es dueño de la verdad. Nada más. Te agradezco, Chipi. Saludos a todos. Chao, excelente Richard, programa. Adelante. Un abrazo. Gracias por llamar. Bueno, tenemos que hacer la pausa porque estamos retrasados. Tenemos que hacer la pausa. 13 con 3 minutos. Yo creo que hay algo interesante en el tema. Lo dijo el oyente hace rato, lo de Gómez. No fue el anterior, hace rato. Perdón que olvidé el nombre del oyente que nos llamó. Pero habló también de la capitanía de Gómez. Él pidió por Alonso.
Pidió por Junior. Es que era así antes, la ascendencia que tenían los capitanes era esa ascendencia ahí dentro de la cancha. Yo la vez pasada decíamos, y eso te mandaban a la China, Arsenio Valdés, Hugo Talavera, Benicio Ferreira antes, después le mandaban a la China y el compañero, por más buen jugador que sea, asentía lo que decía el capitán dentro de la cancha. Eso era, hacía correcciones dentro de la cancha, alentaba, le mandaba a la China. Así siempre fueron nuestros capitanes. La vez pasada en el túnel Paraguay-Brasil se escuchaba, pusieron la imagen, ¿verdad?, en la filmación, y se escuchaba lo que pasaba. Y de local estábamos. Y Gómez estaba ahí, ¿verdad?, en fila con su compañero, estaba al frente. Y se escuchaban los tic, 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 era de las taquillas, de los botines. Una palabra no hubo, Jota. Cuando salí, ¿viste? Vos decís, vos le escuchaba a veces a lo cual, vamos, y no sé, más siendo de local. Yo decía, pucha, qué raro que no. Él no le contagiaba a su compañero, ¿verdad? No hubo ninguna palabra ahí en el campo, al ingreso del campo de juego. Será poco importante, muy importante, será. No tendrá nada que ver, no sé. Y ayer uno de Argentina grita. Claro. En esa misma. Pues yo esperaba eso, ¿verdad? Que no sé, el famoso no sé, yo sé que ya ocurre en el vestuario, ¿eh? Que ya ahí ya hablaron todo, ya se gritaron todo y otra vez ahí en la mitad de la cancha cuando se suelen abrazar. Pero hasta del otro lado se escuchó más de Brasil que del lado nuestro. Bueno, hacemos la pausa que estamos retrasadísimos y mañana incluso podemos compensar, Cristian, si que no llegamos hoy. Pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Hola, señor, ¿cuánto le cargo? Discúlpame, estaba buscando mi tarjeta. Hoy, por ser lunes, lleno el tanque. Vení a llenar el tanque. Ahora, pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, tenés 15% de ahorro todos los lunes en las Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Para untar y disfrutar, tus recetas va a gustar, con menos calorías, cremoso y saludable para toda la familia, El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y
el clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. ¿Qué hace? Otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cerrón capií. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. La Copa América lo confirmó. La fiesta del fútbol sudamericano. La Conmebol Copa América hará vibrar el continente, aumentando el premio al campeón, demostrando la pasión por hacer bien las cosas, cuidando de toda la familia del fútbol sudamericano, jugadores, árbitros, técnicos y asistentes, para que la pelota no pare. Con el 99% de efectividad en los protocolos sanitarios, los goles se celebran el doble. Sigamos vibrando y alentando desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. San Juan dice que sí en Tupí, el mes de junio es el más esperado por la tradicional fiesta de San Juan. Por eso, San Juan dice que sí en Tupí, desde el lunes 21 al domingo 27 de junio, encontrarás combos imperdibles como hornos, cocinas, batidoras, juegos de cubiertos, tramontina y mucho más para preparar las comidas típicas paraguayas. Te esperamos en nuestro showroom, Avenida Boyani, esquina Músico del Chaco. La gente sabe, elige Tupí. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. La selección que sigue buscando su rumbo. Eduardo Berizzo dirigió al albirroja en 22 oportunidades. Solo obtuvo 5 triunfos, de los cuales 2 fueron oficiales, contra Venezuela por eliminatorias y frente a Bolivia en la presente edición de la Copa América. Cosechó 10 empates y 7 derrotas, incluyendo la de anoche contra Argentina. Desde que debutó en marzo 2019, insistió con un cambio de idea para nuestra selección. La intensidad, la tenencia de balón y el 4-3-3 serían sus puntales para esto. Apostó a los livianitos y entre ellos Miguel Almirón fue uno de sus hombres fijos del medio para arriba. Jugó 7 de los 8 partidos oficiales. Solo se ausentó por acumulación de tarjetas frente a Bolivia por eliminatorias. Afianzó la capitanía y el liderazgo de Gustavo Gómez, figura y también capitán del Palmeiras. A su lado habitualmente juega Junior Alonso. Ambos integraron la saga del albirroja mundialista sub-20 del 2013, la última que asistió a un mundial de la categoría.
El trabajo táctico es indiscutible, pero en base a la idea de Berizzo heredada de Bielsa. Nos ha costado y nos sigue costando tener la pelota. El DT propuso la nacionalización de jugadores. Gastón Jiménez fue uno de los más criticados. Era una fija para el entrenador hasta el último combo de eliminatorias. Su poco despliegue y las innumerables críticas de la afición y de la prensa hicieron entender a Berizzo que el mediocampo no puede girar en torno a él. Otra cuestión para remarcar es que nunca repitió equipo. Él mismo insiste en que Paraguay saldrá a ganar todos los partidos con la misma propuesta, pero nunca puso a los mismos en el siguiente juego. La Copa América es un torneo oficial muy importante, pero el gran objetivo es el Mundial. Y hasta ahora este equipo no da señales claras para ilusionarse. En marzo del 2019, tras perder ambos partidos amistosos frente a Perú y México, Berizzo destacó puntos a mejorar y aspectos que valoró de su equipo. Algo parecido ocurrió ayer y ya pasaron más de 2 años. Creo que el equipo se dio cuenta notablemente, porque es muy claro, cuando esos errores te cuestan partidos, y luego la gran reacción del equipo de sobreponerse a la adversidad, tanto contra Perú el otro día como hoy, inclusive mayor hoy, con una agresividad deportiva de ir hacia adelante, tratando y creyendo de que el partido lo debíamos de jugar de otra manera. Ese cambio también que sucedió en la segunda parte es un aprendizaje mental para el equipo, y tenemos que ir fortaleciendo en ese camino nuestra cabeza para no equivocarnos y que los inicios de partido no nos condenen en el resultado. Bueno, aquí estamos de vuelta. A ver, 13:15. 4-5-9, Chipi, dice Maradona llevó a García a la Copa del Mundo, jugaba en Colón, un equipo de media tabla para abajo en esa época, porque en un amistoso metió una arenga animal y le gustaba cómo alentaba a los compañeros. Algo de fútbol sabía el Diego, dice también este amigo. Se siguen manifestando los whatsapperos con todo realmente por este debut. Yo quiero decir algo en relación a tu pregunta, Chipi, cortita. A ver. Tenemos 2 caminos. Hacerle hoy un contrato a Berizzo hasta el Mundial del 2026. No. O sacarlo hoy. Porque hoy tenemos que clasificar de cualquier manera al Mundial. De cualquier manera. Porque si no clasificamos, y va a continuar Berizzo, estos jugadores, la mayoría de los que están ahora, no van a dar para el Mundial de 2026, salvo raras excepciones. Y porque creemos que va a venir Sabia Nueva también, ¿verdad? Que van a tomar la posta. Entonces no tenemos un tercer camino, no tenemos. O apostar por él, clasifiquemos o no a este Mundial y apuntemos al 2026. ¿Dónde es el 2026? México, Estados Unidos. México, Estados Unidos y Canadá. Y Canadá. El o de lo contrario, ver un cambio, porque yo no le veo una posibilidad de mejoría a esta selección. Con Berizzo. ¿Cómo cerraba Berizzo ese informe de Fede? Hablando del primer tiempo. Eso fue tras la derrota 4-2 contra México. Que se arrancó mal. 2019. Primer tiempo arrancamos mal, dimos algunas concesiones, pero me gustó el segundo tiempo. Los jugadores entendieron el mensaje, reaccionaron de otra manera, buscaron con rebeldía, bla, bla, bla. No, ni la primera ni la segunda vez. ¿Qué pasa? Y hace 2 años es lo mismo. Es así, siempre se manifiesta así. Bueno, habló también del rendimiento del equipo, ¿verdad? A ver, perdón, Cristian, ¿qué me dice? Bueno, ok, vamos a cerrar en 3 minutos porque así cumplimos con los patrocinantes. Gracias, Cristian. Yo bueno, lo que quería remarcar cerrando, nomás Fede, con eso era que está bien, el técnico se mantiene con su idea y ya pasaron 2 años y seguimos sufriendo los mismos problemas. Tuvimos un mal partido contra México en marzo del 2019, concesiones defensivas, y lo que siempre el técnico termina destacando es la rebeldía del equipo. Ahí vuelvo a lo que dice Nico, desde 1900 no sé cuánto tenemos rebeldía. O sea, yo creo que no se lo trajo a Berizzo para la rebeldía. No, se lo trajo para agregar algo más. Chipi del técnico desde ¿qué año dijiste que era? ¿Qué le dijiste 1922 a 1965. 1967, la época en que 65. Los jugadores se iban un ratito a la guerra, después venían a jugar por la selección paraguaya. Déjate de macana.
Nos fuimos a 3 mundiales y ganamos una Copa América. Sí, por eso. En el diario Marca, que solemos revisar acá, dice el título bien grande: Santiago Arzamendia a un paso del Cádiz, algo que ya habíamos hablado con el colega Fede Tacorá. Sí, el sábado. Dice una parte: los detalles de la operación han sido anunciados por varios medios, que apunta que Arzamendia firmará por 4 temporadas y el Cádiz pagaría en torno al 2.5 millones de euros por el 75% de su ficha. Sin duda una apuesta fuerte del joven lateral de Cerro Porteño, cuya cláusula actual de rescisión gira en torno a los 5 millones de euros. Es lo que dice con la foto de Arzamendia jugando por la selección paraguaya ante Bolivia. Bueno, Jota, para ir redondeando. Hay que aplaudirlo de Arzamendia, porque es un muy buen monto para un jugador que hoy está en el como todo. Estamos perdiendo y vamos a caerle encima, pero está haciendo su camino. Campeón con Cerro, jugó Copa Libertadores, calladito ahí, es titular en la selección ya en 2 Copa América, juega de volante, de lateral, es el criticado porque se le agarró, pero que se venda un lateral izquierdo en ese monto al fútbol español, ojalá de ahí dé un paso más otra vez. ¿Cuánto tiene? 23, 24 años. Arzamendia era del sub-23 pasado. 24 como máximo. Eso es lo que se necesita, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, este tipo de pasos de crecimiento. Fede, para ir redondeando. Fútbol de intermedia. Comenzó hoy la fecha 14, victoria de 2 de mayo en Pedro Juan Caballero. Le ganó a Resistencia, que venía bien y que hoy podía saltar a la punta. Norteño. El Gallo Norteño, 1-0, gol de Pablo Villalba, victoria del 2 de mayo frente a Resistencia en el comienzo de la fecha 14. Hoy a las 15, Fernando de la Mora contra Deportivo Capiatá, en cancha de Fernando de la Mora. Los punteros juegan mañana, o en este caso, el puntero, General Caballero de Juan León Mallorquín, juega su partido el día de mañana contra Iteño a las 10 de la mañana en Mallorquín, y el escolta es Independiente, un punto menos, juega el jueves a las 3 de la tarde en Santísima Trinidad frente a Sportivo Trinidad. Tacuarino juega. Bueno, Nico. Tacuarino juega mañana de local contra San Lorenzo, 9:30 de la mañana. ¿Algo más para redondear, Nico? Croacia-Escocia, hoy a las 3 de la tarde, República Checa con Inglaterra, también a las 3 de la tarde para los que quieran ver la Euro, y Del Potro aviso que no va a jugar en los Juegos Olímpicos. Nadal tampoco. Nadal se baja de Wimbledon, de hecho, y de Tokio también. Bueno, nos vamos. Volvemos mañana a 11:30. Que la pasen bien, buenas tardes y hasta todos los momentos. Chau, chau. Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos. Equipo. Unión Fútbol Club. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare.
cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología o buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación
terminación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, cocuy cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Escuchan, es la fiesta en la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. La Unión R800, amplitud modulada. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunicate al 021-379-9000. Oguayuta ojobo hina imita beba pema oñe vacuna hangua COVID-19 contra beba. Reñe vacuna hangua, reye registraba en aremo en gevon de dato cuera www.vacunate.gov.py. Taja en de celular tera computadora wibe. An autoctavo vendebe, ejoi mejape gua vacunatorio pe omombeuja shañandebe Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Eñe vacunama que anieje ya ojasa. Siempre vestí héroes. Hoy esos héroes no salen en la tele, salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra, porque sienten el peso de un país entero en sus hombros. Médicos, maestros, productores, emprendedores, ustedes son los héroes que admiramos. Hoy nos comprometemos a convertir su esfuerzo en alegría para todos. Hoy nos ponemos la albirroja de ustedes. Ponete la albirroja, el sueño que nos une. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresa a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Radio La Unión R800 AM. Los músicos muy tristes eran los que cantaban. 13:35 de esta siesta, de esta jornada. Hoy es martes. Buenas tardes para todos. Buena siesta. Hola Javier Panza, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos Báez? Un gusto. Ya no hay pronóstico de lluvias para lo que queda de esta tarde, excepto que en la noche podría ingresar un frente de precipitaciones y que se instalaría hasta el jueves, según los datos de meteorología. Sí, y probablemente incluso más, Javier. Claro, el pronóstico de precipitaciones va hasta el sábado luego. Sí, así como están las cosas. Mañana parece que hay un leve ascenso en la temperatura y justo coincide con la víspera de San Juan.
un veranillo imbarete pora. O sea que anda ya como hay la evatiburrillos a un miembro Evigo. No pregunto nomás yo, como dijiste, ascenso de temperatura. A lo mismo. Yo es caliente se come. No, pero el juego hace frío, ¿verdad? Lo mismo de Nayago. Bueno, pero miércoles y jueves sí lluvia, Carlos. Sí, señor. Vamos a revisar un poquitito esto porque yo tengo entendido que mañana no hay lluvia, pero prácticamente es inestable, se va a presentar inestable durante toda la semana. Ahora en Asunción, en el área metropolitana, la temperatura en la capital del país 18 grados, Javier. ¿Y vos sabés que se siente frío, Carlos? Sí, y un frío diferente, distinto. Sí. Parece que puede estar con un pullover, pero no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Sí, señor. Ayer se campeona pay. El pronóstico del tiempo, como decías, para hoy, precipitaciones ligeras en la noche. Precipitaciones ligeras mañana, dispersas en las primeras horas, Javier. Sí. Y para el jueves, sí, lluvia con tormentas eléctricas. Lo que te decía Javier, que para mañana 18 la mínima, 28 la máxima. Pero desciende para el jueves a 15 y 23 de mínima, y 23 de máxima. Y desciende más el viernes con precipitaciones dispersas 12 grados y la máxima 21. Y para el sábado precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas, mínima 14, máxima 20. Sí. Pero con pronóstico de lluvias, insistimos en eso. Durante toda la semana. Inestable. Los días inestables. En Ciudad del Este, 21 grados la temperatura a estas horas. Saludamos siempre a la gente que nos escucha a través de la 95.7. En Curuguatú también nos escuchan, Javier. 95.5 FM Popular. En Ciudad del Este, cielo nublado, 21 grados. 21 grados temperatura del momento. 21 grados. Bueno, hay nuevo presidente... Hablábamos ayer, Javier, de eso. Sí. ¿Te acordás que te decía? Una hora antes. Exactamente, que iba a haber novedades. En Caguazú, quiero completar, nomás estoy aprovechando que la gente en Caguazú nos escucha a través de la 104.1. En Caguazú, cielo mayormente nublado y 18 grados es la temperatura del momento. ¿Cómo se explica los votos que consigue Óscar Cachito Salomón para ser presidente del Congreso? Porque el Frente Guazú está fragmentado y el PLRA también. El PLRA y la oposición, o el PLRA presenta un candidato para la presidencia del Congreso y no obtiene los votos, no se presenta unida para lograr los votos necesarios. Acá Hugo Richer, en más de una ocasión, el senador del Frente Guazú dijo que lo ideal siempre sería que estos dos últimos periodos parlamentarios que quedan del gobierno de Mario Aldo Benítez sean presididos por alguien de la oposición. Y él puso nombre inclusive, Víctor Ríos y Fernando Lugo. O este año Fernando Lugo y el año que viene Víctor Ríos, para presidir el Congreso Nacional. En un momento apareció el nombre de Blas Llano. Frente Guazú dijo no, nosotros no queremos Blas Llano, ¿verdad? Porque A por B o por C, lo que sea. Entonces aparece Blas Lanzoni como un posible candidato. Apareció en su momento el nombre de Juan Carlos Galaverna, también para presidir el Congreso. Pero si uno mira, Javier, esto... es pero muy llamativo esto que tiene que ver con los votos que consigue Óscar Cachito Salomón para ser el presidente del Congreso Nacional. Es el segundo periodo de manera consecutiva, ¿verdad, Javier? Sí, segundo periodo de manera consecutiva. Los votos liberales fueron Paco Ledesma. Hay una mujer. Hermelinda. Hermenegilda. Hermelinda. Ortega. Sí. Después, Juan, espera un ratito que te digo. No estuvo Víctor Ríos, o sea, Víctor Ríos no. Él votó a favor de Eusebio Ramón Ayala porque él propone a Eusebio Ramón Ayala. Sí. Óscar Salomón votó por él. Sí. González. Abel González, él firmó la nota. Sí, sabes que Blas Llano, cuando secundaba la moción de Víctor Ríos, dijo que Hermelinda y González tomaron decisiones personales, no como bancada,
Y cualquier acuerdo al que hayan arribado con estos sectores para votar por Óscar Cachito Salomón lo hicieron a título personal, no como bancada. Les desconoció prácticamente Blas Llano. Juana Fara, Gilberto Apuril, Martín Arévalo, Arnaldo Franco. Juana Fara, Colorado, ¿verdad? Apuril, Hagamos. Pedro Santa Cruz. Arévalo, Colorado. No, pero Pedro Santa Cruz y dividieron voto entonces, ¿verdad? Sí. Dame un segundo, voy a conseguir la lista. ¿Sí? No, yo tengo acá. ¿De cómo votaron? Estoy leyendo, sí. Ah, ese. Mira, Juana Fara, Colorado, Gilberto Apuril, Hagamos, Martín Arévalo, Colorado, Arnaldo Franco, Colorado, Rodolfo Friedman, Colorado, Abel González, Liberal, Blas Lanzoni, también votó por Salomón. Él va a arreglar págico ahí, Carlos. José Ledesma, Fernando Lugo, Desiré Masi, Juan Darío Monjes, Hermelinda Ortega, Derli Osorio, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Sixto Pereira, Jorge Querey, Ramón Retamoso, Enrique Riera, Miguel Fulgencio Rodríguez, Óscar Salomón, Lilian Samaniego, Pedro Santa Cruz, Octavio Chat. ¿Quién es Octavio Chat? Y ese es el último que entró. ¿Qué partido, Y Javier Zacarías. En vez de Dionisio Amarilla. Ajá. ¿Y él de qué partido es? Liberal. Ausentes: Enrique Baqueta, Antonio Barrios, Patrick Kemper, Sergio Godoy. 4 ausentes entonces. ¿Y quién se abstuvo? Patrick Kemper se abstuvo. 25 votos obtuvo Cachito. Juan Carlos Galaverna también ausente. Antonio Barrios, Enrique Baqueta, Sergio Godoy y Juan Carlos Galaverna se ausentaron. Bueno, si esos votos hubieran estado, Carlos, no hubieran necesitado de la oposición. Sí, pero recordad que ellos no estaban muy de acuerdo con Salomón, los de Honor Colorado, ¿verdad? Pero decían que si era Colorado el candidato mejor, o el presidente mejor. Lo que pasa es que Calé quiso ser ahora, Carlos. Pero Arnaldo Franco, ¿de qué movimiento es? Cartista. Y él entró en vez de Castiglioni. Riera votó a favor de Salomón. Sí. Estuve leyendo... Y la lista de los por quienes votaron por Eusebio. ¿Qué pasó? Claro. Eusebio Ramón Ayala. Él votó por él. Él votó por él. Georgia Arrúa. Sí. Nani Arrúa. PQ votó por Eusebio porque inclusive ellos secundaron la moción de... Stefan Rasmussen secundó la moción de Víctor Ríos. Enrique Busarquis. Carlos Filisola. Ahí es donde te digo que el Frente Guazú está fragmentada. Estoy mirando. Y Esperanza Martínez. ¿Sabes qué hicieron ellos? Dividieron los votos, Javier. Sí. Esperanza Martínez y Filisola votaron por Eusebio Ramón Ayala. Bueno, y ahí hay nomás luego una fricción en el Frente Guazú, Carlos. Siempre Esperanza Martínez y Filisola estuvieron apartados. Amado Florentín, que es liberal. Sí. Carlos Gómez Celada, liberal. Sí. Zulma Gómez, liberal. Sí. Blas Llano, Esperanza Martínez, liberal y Frente Guazú. Juan Bartolomé Ramírez, liberal. Estefan Rasmussen, Patria Querida. Hugo Richer. Ahí está. Sixto Pereira, Miguel Fulgencio Rodríguez y Lugo votaron por un candidato que es el que al final renueva la presidencia, que es Salomón. Y 3 votos del Frente Guazú para Esperanza Martínez. Después dijimos Carlos Filisola y Richer. Bueno, insisto con esto. Frente Guazú está fragmentado.
No es que dividieron votos, Carlos. Bueno, pero tienen digo, problemas. Pero digo nomás, 3 y 3, coincidentemente, 3 votos fueron a uno y 3 votos fueron al otro. Tienen problemas en el Frente Guazú. Evidentemente, esta es la gráfica. Ellos nunca votaron así, Carlos. Nunca. Nunca. Víctor Ríos, Hugo Richard, ya dije, y Fernando Silva Facetti. Y Kemper, repito, se abstuvo. 25-15 terminó a favor de Salomón. 5 estuvieron ausentes. No, 4 ausentes porque uno se abstuvo. No, 4 ausentes y una abstención, sí. 4 ausentes y repetí un poco los ausentes. Dijimos Baqueta, Barrios y Sergio Godoy. Y Sixto Pereira se convirtió en vicepresidente. Primero. Y segunda, Hermelinda. Segunda Hermelinda. Sí, porque ahí están los votos liberales de ellos, que no va a ser gratis la... 23 tuvieron para Sixto Pereira, 23 votos. Los votos no van a ser gratis. Nada luego ya es gratis, ni de eso no es más gratis. Cuando hablamos de cuestiones políticas. Todo es producto de un acuerdo, Carlos. Y Hermelinda tuvo 25 votos. 25 también. Sí. Y bueno, todos votaron en el bloque. Y 23 tuvo Sixto. ¿Quién no le votó a él? 2 no le votaron. Y 2 que son de la masa anterior. Estoy mirando. ¿Por qué 23? A Enrique Riera no le votó. No le votó. No, y Hugo Richard tampoco no... Ah, no, pero Hugo le votó a Eusebio Ramón Ayala. Enrique Riera es 1. Silvio Velar tampoco le votó a Sixto Pereira. 2 votos ahí. Sí, sí señor. No, Octavio entró en vez de la senadora, la ex senadora Usinki. Usinki, claro, la última. Sí. Pues entonces Colorado. Sí. Cierto. De hecho, ahí hay que saber qué pasó, Carlos, porque el Frente Guazú actuó de esa manera. No me vengan con ese de se liberaron los votos nomás y con esa explicación nos quedamos. En absoluto. No, eso no existe. Y aparte de los liberales también, los llanistas sobre todo son ahí. Y deciré más y Santa Cruz que se fueron directo con Cachito. Con Salomón. Sí. Siempre la pantalla es, no, firmamos un acuerdo, agenda en cuestiones de salud, presupuesto, etcétera, etcétera. Pero esa es una fachada nomás. En realidad los acuerdos al que arribaron para estos votos nunca los vamos a saber a menos que se filtren. Eso es categórico. Es de esa forma. Bueno, a partir de ahora continúa nomás Cachito Salomón. Vicepresidente es lo que se modifican. Insisto con esto. La fachada nomás es firmaron, porque Blas Llano hizo mención que supuestamente firmaron algunos acuerdos en materia de cómo votar en salud, cómo votar en estos y otros proyectos específicos, ¿verdad? Pero esa es una fachada nomás, siempre hay un acuerdo detrás. Cuando hacen sus reuniones, ahí deciden, cosa que nosotros no vamos a saber, insisto, a menos que se filtre. Bueno, las Pfizer, ¿cuándo es lo que van a llegar? La primera quincena de julio. De julio. Y bueno, y esas fechas siempre luego se conocieron. Desde mayo que dicen la quincena, fin de mes, la quincena, fin de mes. Nunca luego a inicio de mes. Siempre hay quincena y fin de mes. Al final de mes. Fin de mes tiene que llegar. Hoy dijo Lida Sosa que llega Moderna también. Más Moderna. Sí. ¿Que donadas o compradas? No, donadas. ¿Por? Y por el mismo gobierno de Qatar. Para completar el lote que nos había prometido. Sí, señor.
Viste que Moderna se ¿Para quiénes utiliza. van a usar las Moderna? Viste que Moderna ya se utiliza para no solamente para embarazadas a partir de ahora. Claro, lo que pasa es que con Moderna, Carlos, siempre van a necesitar, porque a medida que pasan las semanas, hay mujeres que van a alcanzar la semana 20 e ingresan automáticamente a la franja. Pero están utilizando ya en las personas habilitadas ahora a partir de 52 años, que no necesariamente sean embarazadas. Sí. Y el viernes tienen que dar a conocer si habilitan o no 50. Acá dice, a mí me regalaron un foco en Luminotecnia presentando mi carnet de vacunación. ¿En serio? Ya, pues, algo es algo. Sí. Un foco. El pico la foco, 20.000 cuesta. Sobre todo si porque ahora se usan todos LED, Carlos, no se usa más ese foco. Sí. 20.000 cuesta un foco bueno. Javier, nueva modalidad, viajes ida y vuelta a Estados Unidos para vacunarse. ¿Cuánto? Conforme al último reporte emitido por la Dirección de Migraciones, el turismo de vacunación continúa en aumento. Y tan solo en lo que va de junio, faltan 8 días para que termine, 7 días para que termine junio, 7.179 personas viajaron de Asunción a los Estados Unidos. El interés por la inmunización por la vacunación contra el coronavirus en el exterior generó un fenómeno de viaje ida y vuelta, ya que en los aeropuertos norteamericanos las personas pueden vacunarse. Ahí luego, en el aeropuerto mismo. Sí, claro. O sea, vos llegás, te vacunás y esperás tu vuelo... De regreso. Y viene, pero no tenemos todos los días. 2 veces a la semana. Copa tiene todos los días. ¿Sí? Sí. Pero que ya te va a la Miami y vas ¿Dónde? a esperar en el aeropuerto otra vez tu vuelo de regreso. No, qué esperanza. Pero de igual modo tiene que hacer, o sea, las personas que se van a vacunar tienen que hacer migraciones. Al salir de migración, del mecanismo de control es donde vos accedes a las vacunas. No es antes de hacer migraciones. Que justo te vas a Miami y no vas a salir por lo menos 1 o 2 días. Ajá, no tanto ave. Pero, ¿te acuerdas que habíamos hablado con unos representantes de las agencias de viaje, Carlos? Interesante lo que planteaban, porque su franja poblacional, la que compra los pasajes, los paquetes, es aquella que son 2, poder adquisitivo y sin poder adquisitivo. Bueno, los dos son al final de cuentas con poder adquisitivo. Uno el que tiene ya para pagar y otro que igual saca un préstamo para pagar. Porque de igual modo esa es una garantía, es como un pasaporte para seguir trabajando con tranquilidad acá a nivel local, Carlos. Sí, señor. Vacuna, por lo menos el riesgo de muerte no existe, o internación por complicaciones no existe. Eso es lo que hace la vacuna. Desde hace varios días vos estabas hablando de la necesidad de llevar vacunatorios a centros más populares. Pero Carlos, en el vacunatorio, ¿sabes qué? Acá en el Paseo de la Galería hay un vacunatorio en donde no hay gente. No hay gente. No sé por qué sacrifican un equipo ahí. Deberían ser más eficientes, más considerados y empáticos desde el gobierno e instalar en los centros populares. Hoy me estaba contando Cristian Vareiro, el director del Mercado 4, Carlos. Sí, escuché. La mitad de la población que concurre al mercado tiene entre 40 y 70 años. Y estamos hablando de una población diaria de unos 10.000 ciudadanos. Carlos, estoy seguro que ahí van a vacunar a más gente que en el vacunatorio del Paseo de la Galería. Acá esto no tiene nada que ver con el centro comercial. Pero en el Paseo de la Galería y el Paseo de la Galería y el Shopping del Sol están uno frente a otro. ¿Para qué pico 2 vacunatorios en el mismo radio? ¿Entendés, pa? O porque demasiado también la Galería había sido para su vacunatorio, por eso se le puso. Ya piba ahí, Carlos. Me contaba que hay una comisión, el Comité de Educación ya puso a disposición el local de la cooperativa. Es más, dijo Vicente, vi que en el vacunatorio de el polideportivo, ahí en Fernando de la Mora, ahí tienen 3 carpas luego, y ahí hay polideportivo. Por lo menos una carpa en la que lleven ahí y pongan un vacunatorio. Y si hay que llevar un generador, estoy seguro que va a haber un generador. Y si hay que llevar un congelador
para ser un poco más coloquial, pues que se lleve, Carlos. Pero no podés seguir postergando la posibilidad que esas vacunas de otra franja poblacional no accedan a las dosis. Sí, hay que llevar al abasto, hay que llevar al mercado 4. Mercado de San Lorenzo. El mercado de San Lorenzo es más grande que el mercado 4, Carlos. El mercado de Luque es un mercado grande. Toda esa zona. La verdad no entiendo. Pero sabes que es buena estrategia también, Carlos, porque si instalan esos vacunatorios en esos lugares, va a haber alta demanda. Y no hay vacuna como para... Esa es la única explicación que uno encuentra. Aunque se habla permanentemente de más y más vacunatorios, Javier, con lo que tenemos ya es suficiente. Primero que la gente no va. Espera que un ratito. Yo quiero aclarar que la gente no va. Y vos me estás diciendo que en el shopping no se va. Pero la accesibilidad con la que tenemos que debatir. Eso es otra cosa, pero hay vacunatorios y por lo visto se equivocaron donde instalaron porque ahí no se va la gente. ¿Y para qué pico dos vacunatorios en el mismo radio, uno frente a otro en la galería del Shopping del Sol? Y después acá tenemos el Mariscal López también. También. ¿Verdad? En otro shopping. Exacto. Centro de convenciones. Y tenés en Pinedo y tenés en UNAC también. Sí. Y eso que están cerca. Bueno, pues se supone que le facilitas y le estás facilitando. ¿A quién? Y no sé, pero perfecto. Poné ahí, pero poné también en otros sitios. No estás facilitando, al contrario, Carlos. Están instalando vacunatorios en donde no hay accesibilidad. ¿Cómo vas a comparar? ¿Cómo vas a poner dos vacunatorios uno cerca del otro? Cuando en realidad ahí del otro lado nomás está donde hay concurrencia masiva como un mercado de San Lorenzo. No me vengan con ese cuento de que no hay espacio físico. Nada que ver. Javier, Obras Públicas tiene un mega predio ahí cerca. En los Estados Unidos en una plaza se pone el vacunatorio. Pero en la playa se llevaba el vacunatorio, Carlos. El asunto es que si hacen eso va a haber alta demanda de vacunados y no hay tantas vacunas. Entonces pero hoy dice la viceministra, queremos que termine la vacuna, que eso significa que la gente se fue a vacunarse, digo hoy, con lo que tenemos. Queremos que la gente vaya y se vacune y que termine la vacuna si es necesario. Carlos, pero no están flexibilizando el acceso. ¿Hace cuánto que venimos utilizando? ¿Cómo quiero probar eso? Quiero ver si la gente se vacuna en los mercados y en... Anda, poné y vamos a hacer la prueba. Me gustaría ver, digo. Claro. Ojalá que sí. Lo mismo ocurrió. Liberaron el tema de terminación de cédula y ¿qué pasó? Y hecho la gente la vacunatoria, ¿ves? No, que se dejen de fanfarronear, Carlos. Ese discursito de que están abiertos y la gente no se va. No jueguen con eso. La accesibilidad, hay que flexibilizar el acceso a las vacunas. Hay que flexibilizar el acceso a las vacunas. A mí me gustaría ver cómo funciona eso también. O sea, yo creo que es ideal que se lleve, pero me gustaría ver la respuesta de la gente en esos sitios. Claro, vos tenés que... A ver, ese videíto que grabó Sequera, ¿ya te vacunaste? ¿Todavía no te vacunaste? Yo te voy a vacunar. Tuvo más impacto que cualquier otra campaña que hayan hecho. Sin guión, sin nada, nada. ¿Y qué quiere conseguir con eso? Y eso nomás dijo Sequera. Pero dice un nombre. Un nombre dice. ¿Nombre? No. ¿Cortaron entonces? Ese yo no esperaba un ratito. ¿Te vacunaste ya? ¿No te vacunaste todavía? Yo te voy a vacunar. ¿Te vacunaste ya? ¿No te vacunaste todavía?